Buen día a todos. Le doy la bienvenida tanto a estudiantes, profesores de la carrera de arquitectura. Bienvenidos a la Semana de Arquitectura 2023. Docencia y herramientas digitales en la arquitectura. El día de hoy contamos con la presencia de un exponente que es Iván Zabalza González, quien nos presentará la visualización arquitectónica como área profesional de la arquitectura. Dando una introducción sobre nuestro exponente, Iván Zabalza es uno de los referentes de habla hispana en el mundo de Render 3D, para visualización arquitectónica y en particular entre usuarios de Corona Render. Con más de 20 años de experiencia, Iván es CEO y fundador de Seña Paula, estudio de diseño y consultoría y formación 3D, cuya especialidad es la producción de imágenes y animaciones 3D para arquitectura, ingeniería, mobiliario e imagen corporativa. Se trata de uno de los especialistas hispanohablantes más reconocidos en la utilización de Corona como motor de render y cuenta con el apoyo de Chaos Group, empresa desarrolladora de Corona y V-Ray, para los que hizo las traducciones oficiales de los tooltips de Corona. Es administrador del grupo Hablamos Corona, una comunidad en español para hablar, debatir, comentar sobre este fantástico motor de render. Iván es instructor primario certificado de Corona y profesor de los cursos de Planeta CJ. Curso experto en Corona Render, modelado de interiores con 3ds Max y Corona Power Tools, y técnicas avanzadas de Corona Render. En resumen, Iván Zabalza es un referente apasionado y experimentado en el mundo del render 3D, y su liderazgo en el uso de Corona Render lo ha convertido en una autoridad en su campo. Ustedes, Iván Zabalza. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me imagino que se me escucha bien. Bueno, yo iba a hacer una pequeña presentación mía, pero bueno, ya me he quedado, no sé qué decir ya porque creo que ya se ha dicho todo, con lo cual, pues bueno, en principio lo vamos a dejar, en principio así y ya está. La verdad es que la presentación ha sido muy correcta, se lo agradezco mucho y bueno, en principio, bueno, aparte de la presentación, que son datos técnicos, ahora voy a dar datos sentimentales, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo tengo mucho cariño a México, muchos de los que habrá allí me conocen. Hasta la pandemia prácticamente viajaba todos los meses a México para trabajar, estaba trabajando allí, trabajaba y volvía, ya que he trabajado para varias instituciones ahí, para varias universidades, para la UNAM, por supuesto, que llevo aquí la chaqueta de los Pumas, he trabajado también para Anáhuac, he trabajado para Ibero y bueno, pues para varias empresas allí. La verdad es que he viajado mucho por México y es un país al cual le tengo mucho cariño y tengo muy buenos amigos allí, así que yo oigo México y ya digo que sí directamente. Me dijeron, oye, ¿quieres México? Vale, ya está, sí, ya está, la UNAM, sí, 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 todo perfecto. Entonces, bueno, un placer, como siempre, el hablar con alumnos de la UNAM y con profesores de UNAM. Tengo muy buenos recuerdos. La última vez que estuve, poco antes de la pandemia, estuve en el centro de cómputo que está en el campus, en la Facultad de Arquitectura, y estuve precisamente dando un curso para los profesores de allí de arquitectura sobre motor de render. Bueno, pues como ya está dicho todo, pues vamos a empezar. Lo que voy a hacer en primer lugar es compartir mi pantalla. Creo que se ve la pantalla, me imagino ahora, sin problema. Vale. Entonces, en principio, bueno, sí que una cosa os voy a enseñar aquí mi perfil de Facebook, que bueno, pues en principio, pues por si alguien me quiere añadir como amigo o me quiere seguir, ahí suelo poner pues publicación de, bueno, pues de las formaciones que hacemos y bueno, de más cosas también, pero en principio, pues bueno, aquí por ejemplo, pues bueno, información mía sobre las cosas que hacemos, el cartel, por ejemplo, aquí ahora de estas conferencias. Y bueno, pues encantado de que me sigan o que me quieran preguntar cosas después de la ponencia o cualquier duda, pues a través de mis redes sociales es muy fácil localizarme. ¿Vale? Bueno, el tema del que voy a hablar ahora, bueno, creo que ya llevo dedicándome profesionalmente al tema del 3D desde 1998, con lo cual son 25 años, ya he hecho las bodas de plata y bueno, pues creo que en todos estos años he acumulado una experiencia o bastante experiencia que me gustaría pues compartir con vosotros. Así que
invitado por Benjamín Rosas, que fue la persona que me dijo que participase en esta ponencia. Me propuso este tema, la verdad es que me pareció lo más interesante y os voy a dar mi punto de vista y mi experiencia de cómo veo esto yo. Voy a hacer un repaso básicamente desde el principio. Voy a pensar que no sabéis de este tema, aunque alguno de vosotros ya lo conocéis, pero voy a dar por hecho que no desconocéis este tema y lo que voy a intentar es hacer una serie de reflexiones sobre qué es lo que tenemos que hacer si nos queremos dedicar profesionalmente a este campo. Podría deciros, no, es muy interesante, está muy bien, 25 años, digo yo, con lo cual, pues no hace falta que diga mucho más, ¿no? Es decir, es que me gusta y me apasiona, ¿no? Entonces, al final, pues, lógicamente, pues es una cosa que, bueno, pues que recomiendo encarecidamente a la gente que tenga la posibilidad de dedicarse a esto profesionalmente, pues que lo haga. Vale, la presentación va a contener una serie de imágenes, de ejemplos, de los cuales, bueno, pues voy a articular algunas de las cosas que voy a explicar. Habrá unas cuantas imágenes, muchas de ellas mías, otras de alumnos míos de mis cursos y también de algún artista 3D que me parece pues, referente, concretamente una que me parece, que lo vais a ver ahora, que me parece un tema increíble y bueno, pues también lo he puesto como ejemplo, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero hay que empezar por las preguntas. ¿Qué es la visualización arquitectónica? Porque, bueno, pues en principio es lo primero que tenemos que saber, ¿no? Bueno, vamos a dar una respuesta tipo, si le preguntamos al chat GPT, ¿no? Bueno, esto lo quito yo, no lo ha escrito el chat GPT, pero bueno, esta es la respuesta que nos daría seguramente. La visualización arquitectónica, también llamada ARVIF, es una técnica utilizada para crear representaciones visuales realistas o conceptuales de diseños arquitectónicos. Está bien. Estas representaciones se crean utilizando software de modelado renderizado, además de otras herramientas, como por ejemplo los motores de render, lo que permite a los arquitectos, ingenieros o diseñadores crear modelos tridimensionales precisos e imágenes de edificios, paisajes y entornos humanos, interiores. Esta es una definición de manual. Está muy bien. A mí me gusta más esta, es más cortita. La visualización arquitectónica es fotografiar lo que no existe. Pensar que en nuestras manos tenemos la posibilidad de algo que no existe, que solamente está en nuestra mente o en la mente de otra persona que nos ha pasado su diseño, del poder verla, del poder visualizarla, del darle vida. Esto es algo increíble. Por eso me gusta tanto esto, por eso me apasiona, porque tengo la posibilidad de todo aquello que circula por mi cabeza, la puedo plasmar en unas imágenes en 3D. Y eso es un poder increíble, o por lo menos un poder creativo, quiero decir, increíble, ¿no? Las cosas en realidad no las haces, ¿no? Pero es un poder, me parece muy interesante el poder hacer esto y que todas aquellas personas que tengan inquietudes de creatividad, esto es una herramienta que les puede dar un flujo muy interesante a la hora de desarrollarlas. ¿Para qué se utiliza? Bueno, pues básicamente la visualización arquitectónica 3D se utiliza ampliamente en el diseño, la construcción de edificios, para ayudar también a los arquitectos a visualizar cuál será el resultado final de un proyecto una vez construidos, también para el cliente final. Permite además hacer a la persona que ha diseñado el entorno, hacer cambios y ajustes de diseño antes que se construya. Evidentemente, si vamos a elegir un color de una cerámica o si vamos a elegir el color de unas carpinterías, por ejemplo, de un edificio, mejor lo hagamos en 3D, que es más barato que hacerlo en la obra, ¿no? Esto es muy lógico. Y aquí podemos hacer, bueno, pues un montón de pruebas, de combinaciones y una vez que ya tengamos el diseño final, ese es el que se pasará al final al proceso de fabricación o al proceso de edificación. Esto nos permite ahorrar muchísimo tiempo y dinero en el proceso de construcción, como os digo antes. Con lo cual, bueno, pues para los proyectos arquitectónicos es un ejemplo fantástico. Aquí tenéis una imagen de un alumno mío, Joan Torres, de España, que esta es una casa que ha diseñado él y lo que ha hecho es hacer imágenes en 3D pues de cómo quedaba la casa. Además, este alumno estuvo en el máster pasado con nosotros, en el máster del año pasado que hacemos de ARVIZ, un máster que tenemos online, y prácticamente sus conocimientos eran bastante pequeños, vamos a decirlo así, en visualización arquitectónica, y al final este es el resultado de su práctica final. Esta casa, que además está diseñada por él, y bueno, pues como podéis ver, pues es una casa, pues crea un entorno bastante interesante.
¿Para qué se utiliza? Vamos a ver algunas de las aplicaciones, porque hay varias y alguna de ellas puede ser bastante interesante. Aparte de su utilidad en el diseño y construcción de edificios, la visualización arquitectónica también se utiliza en la promoción y comercialización de proyectos inmobiliarios. Son imágenes muy realistas. Prácticamente hay gente que no es experta en la materia, que le cuesta diferenciar si es una imagen real o es un 3D, si es una foto o es un 3D realmente. Las imágenes 3D, tanto interiores como exteriores, pueden ser utilizados como material de marketing en real estate. Esto es una de las cosas que más se utiliza actualmente para folletos, el sitio web, vídeos promocionales y sobre todo, entendiendo que el 3D al final es una herramienta muy eficaz para ayudar a los compradores a visualizar cómo se verá el edificio o el desarrollo una vez terminado. Es decir, posiblemente mucha gente no tenga la visión espacial, vosotros seguramente la tengáis, que viendo un plano en vuestra cabeza hacéis el 3D. Pero hay mucha gente que no tiene esa visión espacial y tú le das a una persona que no entienda de planos, le das un plano y empieza a darle vueltas y lo pone para un lado y para otro y al final le dice, no, es que esto es una puerta. Ah, ¿y esto qué es? Esto es una ventana. Entonces, al final, el recrearlo en 3D facilita muchísimo y es una herramienta, vamos a decirlo así, de venta, de proyecto muy eficaz. Con lo cual, esta es una de las grandes aplicaciones que tiene el tema del ARBIZ o la visualización arquitectónica. Aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo. Este también es de otro alumno mío, Juan Ignacio Baralo, que es argentino, otro alumno del máster que lo hizo online. Y aquí podéis ver, por ejemplo, una casa muy argentina. Por cierto, aquí podéis ver la parrilla para asar, esto es muy típico de Argentina. Y bueno, pues este es un proyecto que quería vender a un cliente suyo, este chico es arquitecto, y le estaba vendiendo la casa, le estaba explicando la casa, cómo le iba a quedar y cuáles eran los entornos y diciéndole, pues mira, aquí tienes la zona de asar para estar con tu familia. Estás vendiendo sensaciones. Luego voy a hablar de eso. Con el 3D pretendemos vender sensaciones. Tenemos que venderlo. Sensaciones. Tenemos que decir, mira, mira qué espacio tan agradable, ¿no? Y esta es una de las herramientas que es pues muy interesante a la hora de verlo. Voy a seguir aquí. Vale, aquí, perfecto. Otra gran aplicación es el diseño de interiores y exteriores para crear visualizaciones tridimensionales de espacios. Podemos crear modelos virtuales de zonas de una vivienda o edificio, aplicar texturas, materiales, colores, mobiliarios, para obtener una representación realista de ese espacio. Estamos hablando de un espacio y, como os digo, no presentamos unos planos, sino que ya lo presentamos cómo va a quedar. Sumamente útil para tomar decisiones también sobre la iluminación, ya que actualmente los motores 3D, los modelos 3D son capaces de interpretar correctamente los datos técnicos de los fabricantes de luminarias. Entonces, son capaces de interpretar datos técnicos como, por ejemplo, si una lámpara tiene X lúmenes o, por ejemplo, los archivos IES, que son los que, bueno, es una especie de archivo que lo que hace es da la forma que tiene la luz o la forma que emite la luz. Con lo cual, nosotros podemos tomar decisiones a la hora de iluminar, por ejemplo, una estancia, cuántas luces tenemos que poner, de qué potencia las tenemos que poner, qué temperatura de color tenemos que poner, porque los motores de render lo que hacen es hacer una aproximación muy exacta de cómo va a quedar en la vida real, con lo cual también sirve como herramienta para gente que ilumine. Yo actualmente estoy asesorando una empresa que está aquí en Cataluña, en Barcelona, en España, y es una empresa que se dedica a esto. Simplemente vende luminarias y lo que estamos haciendo es crear para su departamento 3D, estoy de asesor yo y lo que hacemos básicamente es, bueno, pues hacer todo el material que tienen de luminarias, crear librerías de luminarias para que ellos luego cuando van a hacer un estudio de iluminación de una estancia, tengan perfectamente ya esas librerías y hagan la propuesta al cliente final de cómo va a quedar. En conclusión, que las imágenes 3D permiten una mayor libertad creativa para los diseñadores y les permite experimentar con diferentes estilos y elementos de diseño para lograr el resultado deseado. Por ejemplo, os pongo un ejemplo muy sencillo. Aquí tenéis, por ejemplo, pues unas imágenes que me ha mandado Arturo Arenas, que es de México, otro alumno de México, y me ha mandado ahora este proyecto de fin de curso, en el cual, bueno, pues ha hecho una serie de estancias y ya veis que aquí hemos estado jugando con la iluminación y, por ejemplo, pues aquí pues con diferentes iluminación natural, aquí iluminación artificial, aquí otra vez iluminación natural, esta vista es la contraria que esta, y en principio podemos recrear de un mismo entorno
pues varias terminaciones de luces. También podemos hacer decoración de exteriores. También, bueno, aquí por ejemplo veis, este es de mi alumno Ángel Lovera, es un venezolano residente en Miami, que hace estos trabajos tan alucinantes y bueno, también alumno de los máster y en principio, bueno, lo que veis ahí es que simplemente ha cogido un jardín y bueno, pues lo que ha hecho es la decoración de ese jardín. La verdad es que le ha quedado precioso y me parece increíble el resultado final. La verdad es que el fotorrealismo que se llega actualmente es increíble, ¿no? Porque esto, para muchas personas, muchos podrían pensar que es una foto, ¿no? Porque realmente el nivel de detalle que tiene es increíble. Entonces, bueno, pues como herramienta, la verdad es que a la hora de presentar esos proyectos, creo que es muy interesante. ¿Para qué más se utiliza? A veces en concursos públicos ya se ha hecho imprescindible, por lo menos en España. Desconozco si exactamente también es así en México. En España, por ejemplo, su utilización, la entrega de la documentación del proyecto, ya en los pliegos del propio concurso, viene especificado que es de obligado cumplimiento el acompañamiento de imágenes 3D. Es decir, cuando tú tienes que presentar un proyecto para un concurso, lo que tienes que hacer es presentar con tus 3Ds. Tus 3Ds que posiblemente esos 3Ds sirvan posiblemente para las personas que van a, ya sabéis que siempre en los jurados hay un jurado técnico y muchas veces también hay un jurado que pueden ser políticos o pueden ser otras personas que tienen que tomar la decisión que quizá no tengan posiblemente conocimientos arquitectónicos, pero lo que tenemos que hacer es venderles el proyecto. Hace poco he hecho un edificio con un arquitecto que era para unas oficinas de la Xunta de Galicia en España, de un gobierno regional, y bueno, en principio lo que hemos presentado es cómo van a quedar esas oficinas. ¿Y por qué? Porque eso sabemos que lo pueden ver personas que quizás, pues sí hay una parte técnica en el pliego, pero hay otra parte que también la pueden ver otras personas y es interesante que lo veamos bien y que expliquemos bien el proyecto. En principio, cuando se hacen ese tipo de imágenes, llevamos a otra línea de arte normalmente. Aquí os he puesto un par de concursos que hemos hecho y en principio, por ejemplo, llamamos a cosas más de concepto, ¿no? Quizás estas son mías para dos concursos de vivienda y aquí lo que hacemos ya es directamente vamos a imágenes conceptuales. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, aquí no perseguimos el fotorrealismo, ni aquí tampoco, sino que lo que pretendemos es, mira, este edificio se integra así y va a quedar así y esta es la sensación que va a dar. Esto no persigue el fotorrealismo, persigue la idea, persigue los volúmenes, persigue otra cosa. ¿De acuerdo? Os va a sorprender lo que os voy a enseñar ahora, pero otra aplicación más, por si había pocas. La visualización arquitectónica también puede ser útil en el campo de arqueología en la conservación del patrimonio. Esto para un estudiante de historia como yo, la verdad es que es una gozada. Los modelos 3D pueden ser utilizados para recrear estructuras antiguas y sitios históricos, lo que permite a los investigadores expertos en conservación estudiar esos sitios a detalle, hacer ajustes, restauraciones precisas. Es decir, muchas veces se saca una foto de las ruinas y lo que se hace es se enseña cómo quedaba en realidad. Es una herramienta actualmente muy utilizada tanto en museos como en exposiciones. Se utiliza muchísimo, yo cada vez la veo más. Lo que hacen es, tienen unas ruinas, lo que hacen es sacar una foto y hacen un 3D por encima de cómo era ese edificio. Y aquí os voy a enseñar un trabajo increíble, es la reconstrucción de un fuerte español, creo que es del siglo XVIII. Esto lo ha hecho Orlando Díaz, que es un artista 3D que es experto en hacer este tipo de cosas. Este no es alumno mío, ¿eh? Este es el único que no es alumno mío. Ya me gustaría. Pero ya veis las cosas que hace y bueno, pues es la reconstrucción de fuerte. Esto actualmente está en ruinas y lo que ha hecho es una reconstrucción de cómo era ese fuerte, ¿vale? Ese fuerte o ese castillo de defensa. Hace muchos trabajos de este estilo Orlando Díaz y la verdad es que son todos fantásticos, reconstrucciones históricas. Quería enseñaros esto también como otra faceta más de cosas que podemos hacer pues gracias a la visualización arquitectónica. Más utilidades, diseño de producto, por supuesto. También relacionado con la arquitectura es el diseño de producto. Se utilizan diferentes campos como ingeniería, diseño industrial, fabricación de producto. Nos permite realizar simulaciones para evaluar el rendimiento del producto en diferentes situaciones como la resistencia al estrés o la capacidad de carga. Además, los modelos 3D se pueden utilizar también para realizar pruebas de compatibilidad con otros componentes, analizar la ergonomía del producto o simplemente como argumento comercial. Es decir, esto es lo que vamos a hacer. Y os voy a enseñar dos ejemplos de dos alumnos. Concretamente, esta es mi alumna María Ángeles Blanco, de Gijón, de España, que lo que hizo fue diseñó para Electricidad de Portugal una toma
para cargar coches eléctricos. Esto es el diseño que ha hecho y en un 3D lo ha presentado y de hecho esto es lo que se está utilizando en la publicidad para enseñar cómo es el producto que ella ha diseñado y la aplicación que tiene. Y ya yéndonos a una cosita un poquito más potente, vais a ver la imagen que hizo mi alumno Jaime Valdivia para Audi, concretamente para la presentación del Q8. Esta imagen está hecha con 3ds Max y con Corona Render, la ha hecho uno de mis alumnos, y ya veis que es una auténtica maravilla. Es decir, al final, bueno, pues en vez de llevar el coche y ponerlo ahí, que me imagino que costará, como dicen, un chingo de dinero, pues entonces lo que hacemos es directamente hacemos un 3D y lo ponemos en el entorno que nosotros queremos, ¿no? Y me parece una aplicación que es fantástica, ¿no? Bueno, pues la aplicación del diseño, pero ya unido un poquito con el tema de publicidad. No tiene tanto que ver con el diseño, o sea, con el Arbit, con la visualidad arquitectónica, pero creo que este ejemplo me imagino que es bastante ilustrativo y creo que os interesará. Vale, pues espero haberos convencido. No sé, si alguno se lo estaba pensando, yo espero haberos convencido. Si no os he convencido, pues nada, aquí ya termino la ponencia, pero si os he convencido, sigo, porque ahora os voy a contar qué es lo que hay que hacer si te quieres dedicar a la visualización arquitectónica. Voy a dar por hecho que sí, que os he convencido, ¿eh? Voy a darlo por hecho, pero bueno, pienso que sí. ¿De acuerdo? Bueno, en principio, si quiero dedicarme a la visualización arquitectónica, perdón, sí. Sí, por supuesto. Pues nos han convencido. Vale, pues hoy me alegro mucho. Vale, pues entonces quiero dedicarme a la visualización arquitectónica. ¿Qué pasos tengo que dar y qué tengo que conocer? Y esto es importante, ¿vale? Para empezar, yo entiendo que aquí hay dos perfiles muy claros y están muy marcados. Se puede evolucionar de uno a otro, pero son muy marcados. Es como dos sillas con diferente terminación. Es la misma silla, parte de la misma base, estudiantes, por ejemplo, de arquitectura, ¿vale? Pero luego el acabado puede ser diferente. Y me explico. Hay dos perfiles. Yo quiero seguir proyectando, quiero seguir trabajando como arquitecto, estudio arquitectura, quiero proyectar y quiero hacer mis diseños, quiero hacerlos y soy creativo y quiero hacer casas y quiero hacer edificios. Y voy a utilizar la visualización 3D como herramienta para presentar mis ideas de diseño a mis proyectos. Eso convierte al 3D en un medio, a la visualización arquitectónica en un medio. ¿Correcto? O el caso 2. Quiero ser un profesional de la visualización arquitectónica, que hay mucha gente que se dedica profesionalmente a esto, yo lo llevo haciendo muchos años, y dedicarme íntegramente a esto y que sea mi profesión. Con lo cual, el 3D deja de ser un medio para convertirse en un fin. Es decir, el fin es hacer imágenes en 3D, posiblemente para otras personas o para otros diseñadores. Y aquí es donde un día tendremos que tomar una decisión. ¿Hacemos una o hacemos otra? A veces hay gente que hace las dos, ¿eh? Sigue proyectando y sigue trabajando para otros. Pero bueno, en principio, quiero un poco que entendáis este concepto. ¿Lo utilizo como herramienta dentro de mi propio estudio de arquitectura o trabajo, por ejemplo, para los estudios de arquitectura y lo que hago es ofrecer mis servicios de visualización 3D para que ellos lo que hagan es, bueno, pues enseñar, ¿no?, sus productos? Dos perfiles muy claros. En cualquier caso, sea como sea el perfil, tenemos que conocer qué necesitamos para dedicarnos a esto. En cualquiera de los dos perfiles. Luego la otra decisión habrá que tomarla más adelante. Para empezar, necesitamos saber qué herramientas necesitamos y necesitamos diseñar una ruta formativa para nuestro objetivo. Es decir, no solo vale un ordenador muy bueno, muy fantástico, no solo vale saber de esto, sino que tenemos que juntar las dos cosas. ¿Qué equipos técnicos necesitamos y también qué conocimientos necesitamos? Básicamente, ¿qué herramientas necesitamos? Pues en hardware necesitamos equipos informáticos. Equipos informáticos, yo tengo varias workstation, que son las que utilizo para trabajar. Esta concretamente es un i9 y de Intel, y bueno, pues es la máquina que utilizo, son máquinas muy rápidas y bueno, pues son máquinas específicas dedicadas para esto del 3D. Y software, vamos a utilizar programas informáticos de varios tipos, porque no solamente dentro del 3D, vais a ver ahora que hay más cosas aparte de los programas de diseño 3D. Hardware, vamos a empezar por aquí. Lógicamente debemos adquirir una estación de trabajo, una laptop específica para este tipo de trabajo. No vale cualquier cosa. Hace falta laptops que estén pensadas o estaciones de trabajo que estén pensadas para trabajar en 3D. Tiene unas características concretas.
como os digo, debe adaptarse esa laptop, ese workstation, a las características del software que vamos a utilizar, porque no todos los softwares son iguales. Hay software que funcionan de una manera y software que funcionan de otra. Y ese es el primer conocimiento que tenemos que entender. Necesitamos también luego hardware específico para el trabajo 3D, como ratones 3D. Os voy a enseñar uno aquí. Esto es un ratón 3D. Con esto puedes orbitar sin necesidad de... Con una mano estás orbitando y con la otra estás manejando el ratón. También necesitamos, por ejemplo, monitores. Yo tengo aquí, yo trabajo con 3 monitores o calibradores de pantalla, como por ejemplo es este aparato que tenéis aquí. Esto es tecnología. ¿Para qué se utiliza? Para hacer mejor mi trabajo 3D. ¿De acuerdo? No solamente estamos pensando en la computadora, estamos pensando otras cosas más. Por ejemplo, la costumbre que yo tengo de trabajar con 3 monitores. Yo ahora me estáis viendo aquí, pero tengo 1, 2, 3. Uno en el centro, que es más grande, y otros 2 en los lados, donde tengo información adicional para mi trabajo. Una computadora, no solo el micro. ¿De acuerdo? Tenéis que entender eso. Voy a explicar un poquito por encima, porque esto daría solo para una charla, ¿no? Tenemos que tener en cuenta una serie de componentes que van a influir en nuestro trabajo. Sin profundizar mucho en el tema, tienen una gran importancia la elección de la tarjeta gráfica y más si vamos a utilizar un motor que funcione por GPU, que ahora voy a explicar un poquito esto, la memoria RAM, imprescindible para grandes proyectos, y el tipo de discos duros. Yo lo que os recomendaría es que cuando vais a elegir una computadora tenéis además la suerte de tener ahí en México tenéis grandes profesionales que se dedican a diseñar workstation. Concretamente, Ricardo Ortiz conoce un montón, es colega de trabajo y sabe un montón de workstation y os puede, creo que hasta de ponente, ¿no? Me parece que estuvo ayer, ¿no? O algo así. Y entonces os puede explicar, creo que sí, ¿no? Y creo que os puede explicar sobre qué necesidades tenéis en función del motor que vayáis a utilizar, que esto es importante. No todos los software funcionan exactamente igual. Hay unos que funcionan utilizando para los cálculos la unidad central de proceso y hay otros, ahora voy a hablar de este tema, que utilizan la tarjeta gráfica. Entonces hay que saber con qué software voy a trabajar. ¿Vale? Muchas veces yo he visto muchas veces en estos temas que, oye, yo no, que tengo esta laptop con esta tarjeta gráfica, ya, pero que es que a mí lo que me interesa es el micro, porque tu tarjeta gráfica, concretamente tu motor de render, está renderizando con el micro, y esto es importante que lo sepamos. Además de eso, súper importante, cuando pongo un asterisco en algún sitio es que voy a hacer que no se me olvide algo, ¿vale? Además de la computadora de trabajo, necesitamos sistemas de seguridad que nos protejan de pérdidas de información. Mirad, ¿sabéis? Lo que más vale de un ordenador no es el ordenador, es lo que está dentro, los datos que están dentro. Son horas, horas, horas y horas de nuestro trabajo. Y eso no lo podemos perder. Y a veces la gente lo pierde, porque se le ha roto el ordenador, pues se le ha roto el disco duro, porque se le ha quemado, o porque se le ha quemado su casa, pues se le ha inundado su casa y pierde todos los datos. Yo tengo sistemas de seguridad automáticos, ahí lo pongo. Hablamos de almacenamiento de datos en servidores. Yo tengo un servidor local que está ahí, que es un NAS. Copias de seguridad automatizadas en la nube. Yo, cualquier cosa que hago, después de hacerla, de manera automática, se sube a Dropbox y se queda ahí en Dropbox por si acaso. ¿Vale? Conocéis, me imagino, todos Dropbox, ¿no? Entonces, yo no tengo que preocuparme. Ay, no, que toca hacer la copia de seguridad. No, no, yo no me preocupo de hacer las copias de seguridad. Las copias de seguridad son automáticas. Yo en el momento que grabo un archivo, se hace una copia de seguridad de él. Eso es automático. Entonces, esos sistemas los tenéis que implantar. No podéis perder todo vuestro trabajo. Realmente, como os digo, vuestro trabajo vale muchísimo. Es decir, vuestro trabajo vale muchísimo dinero. Es decir, al final es donde todo vuestro trabajo que está ahí no lo podéis llegar a perder. Imaginaos que tenéis una entrega y ese trabajo ha desaparecido. Esto para cualquier cosa de informática, ¿eh? Vale, os dediquéis a lo que os dediquéis. Los monitores, una cosa importante, es también algo que tenemos que elegir con cuidado. Es ahí donde vemos nuestro trabajo. Yo trabajo con monitores de 10 bits, esto es una cosa técnica un poquito más compleja, pero en principio el monitor este es un monitor de los de gama muy, muy alta. Son monitores ya, no estamos hablando no de los monitores de $200, ni de $500, ni de $1000, sino de gama más alta, porque realmente aquí es donde veo mis imágenes y quiero que salgan perfectas. Y hay diferencia entre uno y otro, ¿eh? No me puedo permitir que una imagen que yo he hecho, que me parece a mí que la estoy haciendo correctamente, y esa imagen no esté correcta, ¿vale? Tenga contaminaciones de color, variaciones de color, no se ajuste el ajuste de blancos, no sea correcto. Entonces, esto es importante también, un monitor, y la gente no le suele dar mucha importancia a esto. Vamos ya con el software. Para entender qué programas necesitamos, tenemos que pensar también en nuestro objetivo.
Por ejemplo, ¿solo queremos hacer 3D, imágenes en 3D? ¿O también queremos hacer herramientas interactivas? Es decir, actualmente hay software 3D, hay varios, que lo que puedes hacer es directamente, por ejemplo, ir a un punto y encender una luz y verla en tiempo real cómo se enciende dentro de tu proyecto de visualización arquitectónica. Estoy hablando, por ejemplo, de Unreal y la programación con Blueprints. Ahora vamos a empezar, por cierto, un máster todo de Unreal. Precisamente la primera parte es visualización, el hacer los entornos, y la segunda es solo programación. ¿Para qué? Para que yo, por ejemplo, si me acerco a un sitio, se abra una puerta. O, por ejemplo, y tengo esa posibilidad de abrir una puerta. Y la puedo abrir en tiempo real. Es decir, me meto por dentro y la abro. Y enciendo una luz, la apago y enciendo el fuego. Y cojo el mando a distancia y enciendo la tele. Y se puede hacer. Esto no es ciencia ficción. Se puede hacer y se puede hacer ahora y es relativamente fácil de aprender. Necesitamos en ambos casos entender el flujo de trabajo. Lo he puesto ahí entre paréntesis, también lo veréis muchas veces referido a él como workflow de la visualización 3D. La mayoría de los programas informáticos de los que voy a hablar hoy tienen licencias educativas. La mayoría. Esto hace que sean gratuitos para estudiantes o a un costo muy inferior a los programas comerciales. ¿Vale? Esto quiere decir que la mayoría de los casos, por ejemplo, Autodesk, la mayoría de los programas que voy a hablar de Autodesk, todos tienen licencias educativas. Yo tengo licencias educativas concretamente de todos los programas de Autodesk. Y luego otros programas no tienes licencia educativa, pero bueno, tienen un costo muy reducido cuando eres estudiante. Por ejemplo, los motores de render normalmente tienen siempre una versión de estudiante para que tú puedas practicar mientras eres estudiante. Y hablo de si un motor de render cuesta 400 euros al año o cuesta 800 euros al año, una licencia educativa te puede costar entre 40 y 100 dólares al año. Entre 50 y 100 dólares al año, mejor dicho, un poquito más igual. ¿Vale? No caigáis, y esto va muy en serio, no caigáis nunca en la trampa de la piratería. No, muchos de los males de nuestra industria, como los bajos precios, vienen de la piratería. La gente está pirateando los programas, no tiene los programas originales, eso le hace no tener soporte de esos programas y sencillamente no se está ahorrando dinero. Está haciendo que se ahorre dinero el cliente final, porque tus licencias, cuando tú te dediques profesionalmente a esto, tus licencias de tu software no las pagas tú, la paga tu cliente final, porque tú solo tienes que imputar en el costo que eso tiene. Básicamente lo que estás haciendo es utilizando software pirata, es que se ahorre dinero un señor, que posiblemente igual hasta tiene más que tú, y tú estás cometiendo un delito. Y eso, desde el punto de vista que lo miréis, creo que es un concepto erróneo. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, este es mi consejo y bueno, creo que es interesante ese consejo. Bueno, pues si seguís convencidos que queréis dedicaros al 3D, vamos a por la ruta formativa un poquito y que la realización de imágenes 3D requiere una ruta de aprendizaje. Para ello, como hemos comentado, necesitamos conocer el workflow de la industria. Debemos decidir cuál es esa ruta, si vamos a aprender todos los programas o si vamos especializados en algunos de ellos para hacer trabajo colaborativo. Quizás esto abarca mucho ámbito y posiblemente igual una persona diga, mira, yo quiero aprender a modelar muy bien, pero luego, mira, me voy a asociar con una persona que pone muy bien los materiales, ilumina y hace unas imágenes y unos puntos de vista fantásticos. Es una opción muy válida. Es decir, y esto ocurre muchísimo en los estudios. Trabajo colaborativo. 2, 3 personas se juntan y cada una se especializa en un punto concreto. Y esto funciona muy bien y es una recomendación que os hago. Cada uno tenemos, vamos a decir, unas aptitudes con las que nacemos, ¿no? Y hay gente que se le da mejor modelar, hay gente que se le da mejor hacer otro tipo de cosas. Y bueno, pues voy a explicaros un poquito qué es todo lo que tenemos que hacer pues para hacer ese 3D, ¿no? Muy importante. Nuestra ruta formativa tiene que crecer con unas bases sólidas. ¿Correcto? Es decir, sólidas lleva acento. Y estaba mirando eso y me lo he dejado. En principio, unas bases sólidas significa que lleva tilde. Lo que significa es que si nosotros nacemos como artistas desde el principio, con unos conceptos claros, no cometeremos errores que nos lastrarán en el futuro nuestra profesión. Y lo dice una persona que ha cometido, desde el inicio cuando empezó con el 3D, ha cometido muchísimos errores de base. Motivo, yo aprendí por mi cuenta. Cuando yo aprendí en el año 1995, bueno, no había ni internet.
porque entonces no había internet. Entonces, bueno, pues te comprabas un libro y empezabas a mirar cosas y le preguntabas a uno qué tal, sé qué, no se dedicaba nadie a esto. Y yo pues fui prácticamente pionero, ¿no? En estas cosas. Entonces, pues claro, yo tuve ese problema. Hoy en día no tenéis ese problema. Porque hoy en día hay profesionales que os pueden enseñar desde el principio y crear unas bases muy, muy sólidas para poder formaros como profesionales. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante. Aprender con gente que sepa, aprender con gente que os cree esas bases sólidas. Si no trabajamos correctamente desde el principio, como os digo, arrastraremos esos errores en el futuro. Y otra cosa muy importante. En la medida de lo posible, siempre que hagáis una formación, que sea certificada. Yo tengo certificación de tengo certificaciones de Autodesk, tengo certificaciones de Corona, soy Chaos Academic Partner. ¿Qué significa eso? Si tú estás certificado en un programa de esos de enseñanza, no se presta a error. Es decir, al final lo que te estoy enseñando es el programa formativo que han diseñado los señores que diseñaron esos programas para cómo hay que manejar ese programa. No es lo que yo opine, no es lo que yo pienso, es cómo se tiene que hacer. A nivel técnico, me refiero. Entonces, es muy importante que esta formación sea certificada, fundamental. Y luego, además, por otra cuestión, cada día más en las empresas lo que va a pasar es que a mí si me llega mañana un currículum y me dice un señor, yo sé de esto, yo sé de lo otro, me parece muy bien. Yo le puedo decir que le construye una casa, pero si no soy arquitecto, no puedo hacerlo, ¿eh? Estoy certificado como arquitecto. Yo no, pero digo, vosotros. Entonces, es lógico. Vais a adquirir una certificación como arquitecto, como ingeniero, como diseñador gráfico, o sea, como diseñador. Y con esto pasa lo mismo. Yo quiero que me llegue un currículum en el cual me diga, pues mira, este señor es egresado de la UNAM, tiene la licenciatura de arquitectura y además de eso, pues mira, se ha certificado en Autodesk, en Revit, en 3D Max y además también en Corona y en V-Ray. Porque existe esa posibilidad. Y eso te va a abrir unas puertas a la hora de trabajar terribles. Yo voy a confiar mucho más en ti para trabajar que uno que me diga, no, yo sé trabajar muy bien. Bueno, ya sí, o no. ¿Me entiendes? Esto es importante, ¿vale? Vale, pues si os sigue interesando el tema del 3D, después de todo lo que os he contado, ahora viene la parte más divertida, ¿eh? Os voy a contar ahora, esto era un poco rollo, lo que se quería meter ahora, pero bueno, en principio el workflow básico de visualización 3D. Este es básico, hay más nudos aquí, pero en principio, si os fijáis, estas son todas las fases que tenemos que hacer para empezar un proyecto y terminar un proyecto, ¿vale? Desde la preproducción, modelado, elegir los puntos de vista, iluminación, materiales, ambientación, renderizado, postproducción. Todos ellos se nutren de herramientas diferentes y de softwares diferentes. Y todos ellos, vamos a decirlo de alguna manera, son parte del proceso de producción. Por eso he dicho que quizás una persona pues aprenda muy bien y quizás este haga trabajo colaborativo y esté con otra persona, porque aquí hay mucho para aprender. Yo personalmente trabajo todos y enseño todos, pero llevo muchos años, ¿eh? Pero en principio, esta es la idea. Todas estas son las fases. Esto es una cosa simplificada, ¿eh? Es un poquito más complejo en algunas cosas, pero en principio, por simplificarlo más o menos, estaríamos hablando de esto, ¿vale? Importante, tenemos que tener un flujo de trabajo no destructivo. En los archivos de modelado vamos a trabajarlos siempre que podamos con sistemas de modelado paramétricos. ¿Qué significa un sistema de modelado paramétrico? Que si, por ejemplo, hemos decidido que una pared tenga un grosor de 10 centímetros, quizás tenemos que crear sistemas que nos permitan cambiarlo a 20 centímetros de manera muy sencilla. Si hemos puesto un suelo de cerámica, tenemos que crear un sistema que nos permita hacer un suelo, por ejemplo, de madera de manera muy sencilla. Eso es un flujo de trabajo no destructivo. Para eso el modelado tiene que ser lo más paramétrico posible, para que los cambios sean muy ágiles. ¿De acuerdo? Por otra parte, también en el flujo no destructivo de trabajo, esto en lo que se refiere a los archivos de trabajo, ¿vale? A las mallas, a archivos de WG o archivos eh, de Max, archivos, por ejemplo, Vegeta. Estos son todos archivos de trabajo que contienen información sobre las mallas. Y luego los archivos de imágenes, hasta la entrega final, vamos a utilizar un flujo de trabajo de 32 bits por canal. Un flujo de trabajo de 32 bits por canal nos permite en cualquier momento hacer modificaciones en cualquier estadía del workflow de trabajo. Si os habéis fijado aquí, no he hecho una flecha en la cual solamente va hacia la derecha, sino que he hecho una flecha que también va hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque a veces en este punto
tengo que volver otra vez hacia atrás. Porque, por ejemplo, una vez que lo he iluminado, el cliente me puede pedir modificaciones o yo decido hacer modificaciones en el proyecto después de ver las cosas o después de ver las vistas. Por ejemplo, ese es uno de los ejemplos que se puede hacer. A veces, por ejemplo, pues cuando estamos haciendo, ya tenemos las últimas vistas, nos damos cuenta, por ejemplo, que hemos cometido un error de diseño. Por ejemplo, que una puerta, si la abro, pues le pega al otro lado de la pared. Entonces, al final, lógicamente, eso lo tenemos que modificar. Por eso tendremos que volver atrás en nuestro flujo de trabajo y tendremos que acometer esas acciones. Por eso necesitamos un flujo de trabajo que no sea destructivo. ¿De acuerdo? Primera toma de decisiones. Vamos con todas las partes que tiene ese flujo de trabajo y las voy a ir explicando más o menos cada una. Si os habéis fijado aquí lo que he puesto es una especie de guía para que no os perdáis dónde estamos. Estamos en preproducción, la primera estadía. Decía Benjamin Franklin que si te dan 8 horas para cortar un árbol, lo mejor es que dediques las 6 primeras en afilar bien el hacha. Y tenía bastante razón este señor. Porque normalmente lo que suele pasar es que te dicen que tienes que cortar el árbol, te dan un hacha y te lías hachazos desde el minuto 1 y resulta que igual el hacha no está bien afilada. Y entonces te cuesta un montón. Te cuesta más de esas 8 horas. En cambio, si te dedicas 6 horas a afilar el hacha, la vas a dejar perfecta y en 2 horas lo vas a cortar perfecto. Con esto pasa lo mismo. Antes de empezar a hacer un proyecto, primera toma de decisiones. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos hacer con el proyecto? ¿Cuál es el objetivo de nuestro proyecto? Es decir, ¿esto para qué es? ¿Para qué lo vamos a destinar? ¿Qué vamos a hacer con él? Vamos a estudiar el proyecto, vamos a coger los planos del proyecto. Si es nuestro, ya lo conoceremos. Si es de otra persona, tendremos que estudiarle y preguntarle. Vamos a necesitar referencias. No vale que le diga, no, ¿y de qué color es esto? No, de ese color naranja que hay en... Vale, pues iremos y que necesitamos una foto para ver ese color naranja cómo es. Oye, ¿y esta carpintería que va embutida adentro? Cancelería, me parece que se llama en México, eso es. Esta cancelería, no, ¿cómo es? Necesitamos fotos, necesitamos información técnica, elementos arquitectónicos, podemos conseguirlas en la web de fabricantes. Yo, por ejemplo, ayer me descargué de un cristal U-Glass, no sé si lo conocéis, esos cristales con forma de U que son gorditos, y lo que hice fue me descargué, porque claro, yo no sé si tiene de grosor 2 centímetros, 3 centímetros, me lo imagino, pero que fui al fabricante de U-Glass y me descargué los planos técnicos de U-Glass para modelarlo directamente y lo he hecho perfecto. ¿Vale? Pues eso es muy interesante. Si es un encargo, lo primero que tenemos que hacer es un presupuesto. Esto va a costar tanto. Y hasta que no tengamos todo claro, todo eso de arriba, yo no empiezo a trabajar. No empieces a trabajar. Oye, que corre mucha prisa, que me parece muy bien. Saberlo encargado antes. O sea, es decir, primero, hasta que no estudiemos todo eso, ese estudio de preproducción, no podemos hacer nada. Es decir, no podemos empezar a trabajar. Porque si no, al final daremos palos de ciego. Es decir, al final lo que haremos será ir a acertar. Es decir, no, y lo que tenemos que tener claro, porque eso nos va a decir hasta qué punto tengo que modelar, qué partes tengo que modelar, porque a veces en un edificio hay zonas que igual, pues si esta habitación no la voy a enseñar porque no me interesa comercialmente, pues bueno, pues no la trabajes. Es que es muy sencillo. ¿Qué quiero hacer? Esta es la clave, ¿vale? Y si tenemos eso claro, el trabajo será mucho más sencillo. Esto es un poquito el objetivo, ¿no? Esto daría también para otra clase entera, ¿no? Explicar lo que es. Tenemos que analizar el equilibrio visual, orden, distribución de espacio, peso, carga, alivio, para entender el proyecto. ¿Qué puntos de interés? Direccionalidad, personificación, miradas, para darle emoción a nuestro proyecto. Y vamos a contar una historia, proponiendo. Por ejemplo, si yo voy a presentar unas imágenes en 3D para presentar un proyecto, pues posiblemente empiece por el exterior, una vista general, luego vistas planos medios para irme al final a los detalles. No empiezo por los detalles. Y voy porque quiero contar una historia. Mira, este va a ser el edificio. Mira, estas ya son tomas más cercanas. Esta es la entrada. Y mira que estos detalles constructivos ya son muy interesantes. Vamos contando una historia. Eso provoca un sentimiento. Crear una necesidad de que el proyecto que estamos haciendo lo queremos contar. ¿Vale? Esto daría por una charla entera. Yo cuando queráis vengo otra vez, ¿eh? Yo encantado. Bueno, herramientas que vamos a utilizar. Todos los capítulos van a ir así. Conceptos y herramientas. Por ejemplo, para el cálculo de presupuestos, Excel, por ejemplo, lo podemos utilizar perfectamente.
Clockify es el programa que utilizamos nosotros para el seguimiento de tareas y empleo de tiempo. Es decir, yo cada vez que empiezo con un proyecto, llevo un control de exactamente qué tiempo le estoy dedicando, qué es lo que estoy haciendo con él, porque luego necesito saber cuánto tiempo le dedica a ese proyecto, ¿no? Y hago seguimiento, sobre todo si hay trabajo colaborativo, esto es muy interesante. ¿En qué punto está el trabajo? No hace falta que le llame a uno para decirle, ya está el modelado. No, no. Si él lo va a coger después, yo apuntaré que ya está el modelado terminado y él ya puede seguir con la siguiente fase, por ejemplo, para explicaros, ¿no? San Google, busca referencias por internet. Pared verde, suelo de madera. Vas cogiendo fotos. Ah, pues mira, este me interesa, este no me interesa. San Google tiene todo. Y luego Pinterest, por ejemplo, me gusta mucho para coger líneas de arte de referencia. Por ejemplo, oye, mira, quiero hacer una casa, pero voy a poner una decoración nórdica. A ver, decoración nórdica. A ver, y en Pinterest encontraréis muchísimas cosas muy interesantes. Ah, mira cómo ha planteado aquí esto. Te puede dar ideas. No, dice, me has copiado. No, no, te he hecho un homenaje. Que no es lo mismo. Entonces, en principio, es otra manera de ver las cosas. Dice, oye, esto me lo has copiado. No, 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 no. No, no, es un homenaje que yo te estoy haciendo como artista. Pero no, al final, oye, a mí también me copian, ¿no? Pues al final, oye, quiero buscar inspiración nórdico, por ejemplo, quiero buscar, oye, no, quiero algo con otro tipo de inspiración, ¿vale? Entonces, en principio, pues esto es una buena manera. Buscar referencias en Pinterest. Modelado. ¿Qué es el modelado? Bueno, ya os podéis imaginar, es el paso entre el 2D, el plano, hacia el 3D. Esto está cambiando, porque actualmente muchísimas herramientas BIM nos permiten ya diseñar directamente en 3D. Y aquí aclaro que posiblemente sea el futuro. De hecho, dentro de un mes empezamos un curso de Revit Revit con Corona, porque precisamente muchos artistas 3D lo que parten es que ya están modelando en Revit o reciben sus proyectos en Revit, con lo cual ya está en 3D, ¿vale? Pero también va a seguir existiendo un modelado tradicional, vamos a explicarlo así. Otra cosa más importante, dependiendo del motor de render que vayamos a utilizar, tendremos que tener algunas consideraciones a la hora de modelar. Esto, para los que sepáis un poquito el tema, no es lo mismo modelar para 3ds Studio Max muchas veces, o sea, para un motor de render offline, que por ejemplo cuando tenemos que modelar para Unreal, que tiene que ir todo en quads. Esto ya es un poquito más técnico, para optimizar muchísimo, para que todo se vea en tiempo real. Esto es un poquito más complejo, pero bueno, para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? ¿Qué es el modelado? Pues eso, este es el plano y este es el edificio. Esto lo hemos modelado esta semana, por cierto, es un ejercicio del máster. Entonces, bueno, pues desde aquí, con esto y con los alzados, hay más planos, ¿eh? No pensé que con esto lo hemos sacado, ¿eh? Pero en principio ya tenemos todo modelado y es del 2D al 3D. Esto es el modelado básicamente. Como os digo, actualmente, con tecnología BIM, lo que podemos hacer es diseñar directamente, prescindir de AutoCAD y directamente trabajar en 3D y luego importarlo a los motores de render o llevarlo a los motores de render para poner materiales, ¿vale? Esto es muy posible y ahora cada vez se utiliza más, ¿vale? La implantación del BIM creo que en España ya estaba en el 40% de los estudios de arquitectura, creo, ¿eh? Creo que andaba por ahí esa cifra y está bastante, que lo utilizan en parte, ¿vale? En algunos proyectos. Y de hecho a mí ya me han llegado algunos proyectos hechos en Revit, por ejemplo. Vale, ¿qué herramientas vamos a utilizar de modelado? Como siempre, en cualquier capítulo os explicaré un poquito. Revit, pues diseño y modelado en 3D directamente. Esto está fantástico. Con lo cual, como os digo, pues si utilizáis esa herramienta, podemos importarla luego dentro de los motores de render o dentro de Studio Max para utilizar los motores de render. O en el caso de Revit, directamente sé que hay una versión de V-Ray para que podamos renderizar directamente dentro de Revit. ¿Vale? Autodesk, AutoCAD. He puesto ahí dibujo en 2D, porque muchas veces dibujamos los planos en 2D para luego llevarlos y modelarlos en 3D. Le he puesto un asterisco. Ya sé que se puede modelar en 3D con AutoCAD, pero yo es una cosa que personalmente no me convence por una serie de problemas técnicos, ¿no? Creo que es mucho mejor, si no te vas a meter en Revit, mejor hacerlo en 2D y el 3D directamente hacerlo en 3 Studio Max, por una serie de herramientas como mapeos y cosas así que son un poquito más complejas, pero bueno, en principio para que lo tengáis en cuenta. El programa Autodesk 3 Studio Max, que es el que utilizo yo, la plataforma principal de mi trabajo, es de modelado 3D y es la plataforma que utilizan la mayoría de los motores de render. Entonces, la mayoría de los motores de render del mercado funcionan bajo 3 Studio Max. Otro programa excelente de 3D, que ahí tenéis a un fantástico profesional de la visualización arquitectónica, que es Benjamín Rosas, que trabaja con Cinema 4D. Es un programa muy interesante. El problema es que quizás está más extendido en América que en Europa. En Europa no es un programa que se utilice mucho. Esto yo cuando digo datos
son datos no que lo piense yo, no, son datos de sitios especializados, ¿no? Que hacen encuestas y qué programa utilizas y qué motor de render utilizas. Y entonces, en América sí que está más extendido, pero en Europa no tanto, ¿vale? Entonces, en principio, bueno, si os interesa Cinema 4D, os digo, tenéis ahí a Benjamín, que está por la sala porque me ha mandado una foto antes. Sí, O aquí sea, está. o sea que en principio está por ahí, le podéis preguntar a él porque es un fenómeno del Cinema 4D y un buen compañero y un buen amigo. Bueno, luego tenéis aquí SketchUp. Bueno, yo quiero hablar de SketchUp porque al final, si no lo digo, es un modelado en 3D, es muy popular, pero bajo mi punto de vista no es muy profesional. Personalmente, es mi opinión, ¿eh? Tiene muchas carencias, realmente mucha gente... Sí, yo sé que es una buena manera de empezar con SketchUp, pero es que no, es que para empezar SketchUp, a ver, empieza con 3 Studio Max porque SketchUp va a llegar a un punto que ya no va a tener más recorrido. Si quieres hacer animación, por ejemplo, ya no tiene más recorrido. Por ejemplo, SketchUp no funciona con Corona. Por ejemplo, con otro motor de render los más populares, no funciona con F-Storm. Ya si te llevas un proyecto de SketchUp a Unreal, igual salta la máquina volando. Porque por el tipo de modelado que es. Sí está bien como programa conceptual, como para hacer algunas cositas rápidas, pero como programa profesional yo no lo veo. Digo, si alguno por ahí está, algún usuario de SketchUp, está bien, pero cuanto antes acudir a otras plataformas, que las que os he puesto ahí son más interesantes. Me he dejado una plataforma casi queriendo popular, que es Maya, pero el tema de Maya es que no lo veo exactamente para Arvid, ¿no? Y lo que estoy hablando ahora es de Arvid. Maya también es del grupo Autodesk y bueno, en principio, pero no lo veo tanto para el tema de Arvid. Es para otro tipo de cosas, más para tema de películas y cosas así. Sí que tiene otro tipo de herramientas, ¿no? Pero para tema de... no lo veo tanto, ¿vale? En principio, por comentarlo. Vale, ya lo hemos modelado todo. Estupendo. ¿Ves qué rápido se modela? Puntos de vista. Tenemos que poner los puntos de vista. Lo he puesto aquí con un icono de una cámara, porque normalmente es lo que vamos a hacer, pero no siempre. Esta labor de las cámaras se hace en los programas de modelado 3D, ¿vale? O se hace también, cualquier programa de modelado 3D. Vas a poder poner una cámara. También los motores de render llevan sus cámaras nativas en principio. Y es una parte importante de ellos. Nos ayuda a decidir la precisión de nuestro modelado. Es decir, yo, por ejemplo, estoy modelando. Os he dicho que el viaje era de vuelta, ¿no? Yo pongo las cámaras y una vez que he puesto la cámara, ahí va, es que me acerco mucho a esta mesa. Esta mesa la tengo que modelar con mucho más detalle. Como utilizo un modelado paramétrico, no pasa nada porque lo que voy a hacer es añadirle más detalle a esa mesa porque yo pensaba que la iba a ver a 20 metros y resulta que la veo a 20 centímetros. ¿Me entendéis un poquito lo del flujo de trabajo no destructivo? Una vez que pongo las cámaras también tengo que tomar decisiones y tengo que ir para atrás. Este flujo de trabajo, como os digo, es de ida y vuelta. No, ahí va, he puesto una cámara. Ah, pues esto lo tengo que modelar mejor, ¿vale? En la mayoría de los casos configuraremos cámaras para realizar nuestros puntos de vista, pero también podemos generar alzados, plantas, secciones, también a veces se hacen y no pasa nada. Os he puesto ahí. Bueno, esto yo lo utilizo mucho en las formaciones, esto ya sabéis, bueno, pues el estudio de una cámara, cómo hay que poner una cámara y cómo hacemos esas composiciones. Esto es bastante interesante porque al final la composición se basa en una serie de normas, la regla de los 4/3 o por ejemplo, la regla de los tercios, la regla, por ejemplo, de la espiral, ¿vale? Básicamente lo que he hecho es pues, poneros un par de ejemplos. Esto no se trata que lo explique mucho, que estoy estudiando arquitectura todos y ya sabéis cómo funciona. Pero en principio ahí os he puesto un par de ejemplos. El por qué se sacan unos puntos de vista concretos y por qué son así. Esto se puede estudiar. Y esto dentro del software tenéis herramientas que os permiten hacerlo. Vas moviendo hasta que ajustas los 4/3 a los elementos que tú tienes. Y este, por ejemplo, aquí una casa, pues yo aquí hubiese puesto un perro. Por ejemplo, en este punto de aquí, pues en la esquina abajo hubiese un perro mirando la casa. ¿Vale? Esto es importante. Muchas veces aquí me gusta mucho poner elementos que miren hacia la casa, porque si os fijáis, aquí la casa mira hacia la cámara y aquí me gustaría poner una persona que mirase hacia la casa. De esa manera estaríamos transmitiéndose lo que he dicho antes de una emoción. Bueno, pues es así. Buscamos esto. Esto es un poquito más largo, pero bueno, pero un poquito por explicaros, ¿vale? A veces también hacemos alzados. Con 3D también se puede hacer unos alzados coloreados con sus sombras, que bueno, te lo he puesto de un trabajito que hice y bueno, me ha parecido curioso el ponerlo porque también no solamente son cámaras y puntos de vista de esos que ha visto, sino también para alzados, por ejemplo, para enseñar, ¿no? El proyecto. Iluminación. Otra cosa. Ya hemos puesto la idea, la tenemos, hemos modelado, hemos puesto las cámaras, vamos a iluminar. ¿Vale? Aquí empezamos a hablar de un nuevo concepto, que son los motores de render. Fundamentalmente para iluminar
Hay dos tipos de motores de render. Los que hacen los cálculos utilizando la unidad central de proceso o microprocesador, conocida por todo el mundo como GPU, perdón, como CPU, habéis oído, un Ryzen, i9, i7, Xeon, todas esas cosas, o los que hacen esos cálculos utilizando la tarjeta gráfica, GPU. Aquí habéis oído hablar de las RTX, de NVIDIA, de las GTX, todas estas cosas, ¿vale? Normalmente estos motores de render se integran dentro del programa de modelado, normalmente. Pero hay alguno como Unreal que está fuera, es un programa aparte, ¿vale? Pero normalmente, en la mayoría, se integran dentro de las plataformas de modelado que hemos visto antes. Por ejemplo, Revit, por ejemplo, se puede renderizar con V-Ray. Dentro de 3 Studio Max se puede renderizar con Corona, con V-Ray, con F-Storm, ¿vale? Pues con Maxwell, pongo algún ejemplo. Y si queremos hacer algún Unreal, tenemos que pasar el modelo a la plataforma Unreal, ¿vale? Trabaja como un poquito aparte. Vamos a ponerlo así, vamos a entenderlo así. Vale. Iluminación. Antes os he puesto un ejemplo. Conceptos. Se realiza en los programas de modelado 3D o en los motores externos y nos ayuda a diseñar diferentes propuestas. Aquí tenéis de Arturo Arenas, artista luno mexicano. Aquí tenéis que en una casa ya modelada ha decidido él, poner dos iluminaciones diferentes. Iluminación de día, iluminación de noche. Y presento mi propuesta. Claro, para esto has tenido antes que haberlo modelado, haber puesto las cámaras. ¿Entendéis el flujo de trabajo? No, tiene que ser así. Ya hemos puesto el punto de vista y entonces ya lo estamos, por cierto, aquí hay una regla de 4/3. Perdón, de la regla de 2/3, miradla. Está aquí. Claramente, además. Entonces, en esta vista está muy clara. Mirad la lámpara cómo está. Entonces, en principio, esto es muy interesante porque al final, bueno, pues ahí la tenéis, ¿vale? Podéis hacer con un mismo modelado dos iluminaciones diferentes, ¿vale? ¿Entendéis un poquito el workflow cómo va? Vale, iluminación, motores de render. Os voy a hablar de los tres, para mí, más conocidos, más famosos. Chaos V-Ray, integrado en la plataforma 3D, es decir, está dentro de los programas 3D, disponible para 3 Studio Max, Maya, Revit o SketchUp. Funciona bajo CPU, pero también tiene una versión que funciona bajo GPU, llamada V-Ray RT. Funciona bajo CPU, os recuerdo, es el que necesitamos renderizar con el microprocesador. Y GPU, los que utilizamos para renderizar la tarjeta gráfica. El segundo es Chaos Corona. Está integrado en la plataforma 3D y está disponible para 3 Studio Max y Cinema 4D y funciona bajo CPU y es uno de los motores que yo llevo enseñando mucho tiempo, del cual soy instructor certificado primario, que es, creo que solo 4 en todo el mundo, y es un motor que es extremadamente sencillo de utilizar, una vez que conoces cómo funciona, claro. Entonces, Unreal Engine sería el tercer motor. Hay más, pero ahora voy a hablar de ellos. Tiene interface propia, así que necesitamos modelar en otros programas. Podemos modelar en los programas que nosotros utilicemos para modelar. A partir de ahí tenemos que llevarlo al programa de Unreal, al interface de Unreal. Funciona bajo GPU y tiene la posibilidad de programar elementos interactivos, como os he dicho antes. Podemos encender una luz. Esto se hace con los blueprints, también se puede programar a través de C++, pero en principio nosotros con lo que les llaman los blueprints podemos acercarnos a un objeto y que se encienda, acercarnos a un objeto y que se mueva, coger un mando de televisión y encender una televisión, podemos hacer maravillas. Por ahí en mi perfil de Facebook tenéis un vídeo que hemos subido hace poco de cosas que se pueden hacer con Unreal. Hay más motores de render. Yo os he dicho los tres que más se utilizan en la industria actualmente. También esto sacado de una encuesta de una revista que se llama CG Architect. Hay muchos más motores de render. Necesitaría, para hablar de ellos, varias diapositivas. Lumion, por ejemplo, que funciona por GPU. Maxwell, que funciona por CPU. F-Stone, que funciona por GPU. Pero los más extendidos en la industria son los anteriores que os he dicho. Y los que mejor resultados están dando a nivel de terminación final. Yo conozco varios de ellos. F-Stone, yo he trabajado con él, es muy bueno, pero es un motor que lo utiliza muy poca gente y al final una empresa no. Si te quieres postular para trabajar en una empresa, no, yo trabajo con F-Storm, ya, pero aquí no trabajamos nadie con F-Storm. La mayoría de la gente lo trabaja con V-Ray, con Corona o con Unreal. Son los tres. Ese es los tres tenores los tres tenores de los motores de render. Por eso yo considero que es mejor que aprendáis los que las empresas de producción 3D trabajan con ellos y la mayoría de recursos están preparados para ellos. Porque ahí tenéis los recursos, por ejemplo, cuando vais a
por ejemplo, utilizar recursos, por ejemplo, mobiliario y todo eso ya están preparados para estos motores de render, con lo cual os facilita muchísimo el trabajo. Esto es un motor de render, esto concretamente es Corona Render, y bueno, pues estos son los botones que tiene. Parece que son muchos, bueno, pues no es tan complicado, ¿eh? Esto lo explicamos rápido nosotros en clase. Pues ahí tenéis unas cuantas cosas. No son complicados, hay que saberlos, hay que entenderlos, para qué sirve cada cosa, porque cada cosa, vamos a decirlo así, vale, cada pestaña, estamos hablando de un concepto diferente dentro del motor, ¿vale? Como son los parámetros de la escena, los parámetros de la cámara, casi todos los motores son así, ¿eh? Performance, que sería ya los settings propios del motor, y por último system, cosas generales del funcionamiento del motor, ¿no? Entonces, en principio, bueno, pues esto hay que aprenderlo. Materiales, conceptos. En mi opinión, es una de las partes más importantes de un buen trabajo de visualización 3D, los materiales. La iluminación es importante, muchísimo, ¿vale? Ahí he puesto un asterisco. Y los puntos de vista muy importante, también. Pero los materiales suelen ser la diferencia entre un proyecto muy buen profesional, o sea, de un profesional y un proyecto mal profesional. La iluminación antes era más complicada. Ahora con los motores de render pones una luz, entra por la ventana, rebota, pum, ya está. Abro más la cámara, abro menos la cámara, le entra más luz, entra menos luz. Bastante fácil. Pero los materiales hay que trabajarlos mucho. Ahí hay que meter horas y hay que trabajar. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros las formaciones y cómo explicamos o qué es lo que tenéis que aprender? Como yo sé que con el tiempo puede que cambie esto, porque esto cambia cada 5 minutos y lo que he dicho yo igual mañana, ¿vale? Hay que dedicar tiempo a qué. No a que alguien te enseñe y te diga, quiero hacer un material muy realista. Pues mira, aquí pones esto, aquí le pones un 3, aquí un 5, aquí un 17 y aquí menos 24. Y te queda genial. Bueno, pues eso no vale para nada. Porque al final luego te encuentras otra situación y no sabes de qué te están hablando. ¿Cómo tenemos que entender los materiales? Pues tenemos que entender el comportamiento físico de los materiales para hacerlos bien. Acordaros de las carencias de la formación. Todo esto se ha estandarizado sobre unas siglas que se llama PBR, Physical Basic Rendering. Y lo bueno es que todos los motores funcionan igual. Lo que pasa es que aquí el botón es verde y aquí el botón es rojo. Pero todos funcionan exactamente igual porque tienen elementos comunes. Elementos comunes como por ejemplo es el albedo, como es la reflexión, como es la refracción, como puede ser un clear coat, como puede ser por ejemplo la translucencia, como puede ser su surface scattering. Eso es común para todos los motores de render, con lo cual yo he agarrado un motor de render que no tenía ni idea, una tarde que tenía libre, y le he dado la vuelta en una tarde. ¿Por qué? Aparte, sobre todo de materiales. ¿Por qué? Porque tengo que mirar a ver cómo lo han planteado. Vale, ellos le llaman vale, sí, estupendo. Pero es lo mismo, son conceptos. Entonces, significa que la mayoría de los mapas y recursos que encontramos están hechos con esas normas, con las normas PBR, de tal manera que yo cuando me descargo unas texturas para hacer, me voy a encontrar el mapa de albedo, que a veces le llamarán diffuse, pero es lo mismo, ¿veis? Eso os digo que tendréis que saber un poquito las pequeñas matices, es el mismo mapa, ¿eh? El mapa de reflexión, el mapa de refracción, el mapa de translucencia, el mapa... Todos tienen lo mismo. El mapa de displacement, por ejemplo, todos tienen lo mismo. Entonces te los tenéis que aprender y una vez que te lo aprendes, puedes hacer materiales realistas en cualquier motor de render. Y lo he puesto en mayúscula, en cualquiera. Por eso es muy importante ese aprendizaje con esa base. Esto es de nuestras formaciones. Aquí ya veis que no aparece ningún icono de ningún motor de render. No aparece. No, es que lo que primero necesito que entiendas es que es la reflexión BDFR, la distribución de reflectancia bidireccional. Es que quiero que lo entiendas. Que se conocen los motores como Lossy Fresnel. Quiero que entiendas, por ejemplo, las diferentes alteraciones de la superficie, porque hay varias. Si es, por ejemplo, alteración a nivel de glosines, alteración a nivel de bump, alteración a nivel de normal bump o alteración a nivel de displacement, que son cosas diferentes y se utilizan para cosas diferentes. Lo tienes que entender. Pero esto vale para cualquier motor, que esto es lo fantástico. Y luego, cómo se comportan físicamente los materiales. Cuando les llega la luz, ¿cómo se comportan? Un material, cuando le llega la luz, pues lo que hace es parte de la luz, penetra dentro de ese material, ¿vale? Y sale hacia afuera. Y eso es lo que conocemos como albedo, el color de algo. Es decir, el color de un material es la luz que entra dentro del material, se reparte por dentro y sale hacia afuera. Hay otra luz que sale rebotada. También tenemos que entender esos conceptos. Aquí está el concepto de la luz rebotada. Y en función de la superficie, rebota de una manera u otra. Bueno, esto un poquito por... Si entiendes esto, y a esto hay que dedicarle horas,
puedes hacer materiales tan bonitos como estos. Porque aquí ahora ya sí que estáis viendo la interface de un, vamos a decirlo así, la interface de un motor de render, concretamente de Corona, y yo quería hacer este material, bueno, este lo ha hecho mi alumno Arturo, quería hacer este material y ya veis aquí que, bueno, ya esto ya ha hecho una serie de pasos para meterle aquí, por ejemplo, veis, este mapa concretamente sería este de aquí, este que hace, pero concretamente yo quería tener un objetivo, pero primero lo que tengo que hacer es aprender cómo funciona eso. Esto, una vez que lo aprendes, hacer los materiales así de bonitos es súper sencillo, ¿vale? Herramientas que hay por ahí, pues es que hay un montón además, porque hoy en día no te tienes que, si necesitas una textura, pues mira, Megascans, que son gratuitos, hay un montón. Polygon, son de pago, para mí los mejores, es uno de mis patrocinadores, Polygon. En Chaos Cosmos hay una librería de materiales fantástica, que luego tú puedes además modificar, están perfectamente integrados en la interfaz del programa, están dentro del programa, y dices madera, pum, lo arrastras y ya está. En Haven, por ejemplo, tenemos los HDRI, que son esas cúpulas, esos cielos con cúpula que utilizamos para iluminar o para poner de fondo. O, por ejemplo, Adam Martín, 3D Collective, posiblemente el mejor profesor de habla hispana que hay con diferencia, tiene una colección de HDRIs en su página 3D Collective que es fantástica. Entonces, pues, o sea, ya veis que maneras de conseguir material para trabajar los materiales hay un montón. Ambientación. Vale, recapitulemos. Teníamos una idea, la hemos modelado, hemos puesto las cámaras, la hemos iluminado, hemos puesto los materiales y ahora, claro, la casa está vacía. Ahí no va a ir a vivir nadie, ¿no? El edificio está vacío. Bueno, pues vamos a empezar a ambientar. Muchas veces lo que hacemos es dedicar nosotros a hacer nuestros propios muebles, es una cosa posible, pero a veces no nos compensa más utilizar muebles, por ejemplo, que sean de librería. Porque una silla, pues no vamos a modelar una silla que nos cuesta 3 horas. Cogemos una silla, esta es, vale, pues la ponemos verde, verde, ya está. ¿Que nos gusta esta? Hay un montón, hay 500 sillas. En este concepto englobamos los recursos 3D, también llamados bloques, que vamos a utilizar en nuestras composiciones y que nosotros no vamos a modelar. Hay cosas que tenemos que modelarlas porque son específicas y las tenemos que modelar, pero hay otras cosas que podemos tirar de esas librerías. Hay compañías que se dedican a esto, algunos recursos son gratuitos y otros de pago. Vienen todas perfectamente texturizados con criterios PBR, esto es importante, o muchas de ellas, ya os voy a decir cuáles, y están listos para utilizar. Tan fácil como llevarlos a nuestra escena. Cada vez, no obstante, muchísimos fabricantes de muebles, yo concretamente conozco Minotti, que trabajo para ellos, y concretamente los muebles Minotti son muebles italianos, y ellos, por ejemplo, tú te puedes descargar de su propia web los modelos de Minotti en los muebles para utilizarlos en tus composiciones. También se puede hacer, ¿eh? De la propia fábrica, o sea, de la propia página de los fabricantes. A veces vienen con texturas, a veces no, las tienes que poner tú, pero bueno, en principio, que sepáis que la mayoría de los fabricantes hoy en día puedes descargar los modelos 3D. Ambientación, pues lo que os digo, herramientas, pues Megascans, por ejemplo, puedes también coger los modelos 3D, son gratuitos con la cuenta de Epic. De Chaos Cosmos está disponible para todos los motores de Chaos, V-Ray y Corona. Están perfectamente integrados en la interface del programa. Es coger, abres una pestaña nueva y dices, venga, una silla, una mesa. Design Connected para mí son los mejores. Los muebles son fantásticos, con muy buenos materiales, muy ordenados. Tienen además una plataforma de importación propia que se llama Connector, que simplemente pues también los arrastras, estos los descargas en la web y luego simplemente los vas arrastrando y funcionan genial. Y por último, CGMood, que también es una web que yo suelo utilizar mucho y que me parece que está muy bien y que tiene cosas muy buenas y algunos gratuitos por si los queréis probar. Voy bien de tiempo, sí, más o menos. Vale, concepto. El renderizado en 3D, pues yo es que me puedo pegar dando 5 horas, ¿eh? El renderizado en 3D es el concepto de que os voy a explicar ya casi al final. Es el proceso de generar imágenes o animaciones a partir de escenas que hemos creado. Es decir, ya hemos creado toda la escena, hemos modelado. Os repito varias veces el flujo de trabajo. Venga, ya estamos aquí. Vale, ya hemos terminado la escena. Y entonces lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar ahora el render, como se conoce el renderizado, el render, y lo que hace es utilizar ese motor de render, toda la información que le hemos dado antes, de geometrías, de texturas, de luces, de cámaras, para generar una imagen final o una animación que pueda ser vista en una pantalla o en otro medio. En este proceso se puede realizar, como hemos dicho antes, bajo CPU o bajo GPU, dependiendo de nuestro motor de render. Es un proceso que tiene que hacer la máquina y ya está. Como os pongo ahí, la tiene que realizar la workstation y poco más podemos hacer que mirarlo, ¿eh?
Además, yo siempre he pensado que si miras así, mientras lo está haciendo, tarda más, ¿eh? Yo estoy convencido, además. Sí. Porque ya alguna vez te quedas así mirando y dices, pues lo que tarda. Te vas, te tomas una cerveza, vuelves y lo ha terminado. Yo creo, no sé, es algo, yo tengo que hacer una tesis sobre esto, pero esto ya otro día, ¿eh? Es un proceso, lo hace la Workstation. Nosotros poco más podemos hacer que tener una Workstation rápido, lógicamente, y optimizar, que se puede hacer para que la escena vaya mucho más rápido, porque muchas veces depende de ciertos factores que se pueden optimizar. Importante, hay que saber cuál es el destino final de nuestras imágenes. ¿Va a ir así o va a ir así? Porque luego, para saber eso, ¿va a ir en una imagen estática o va a ir en un vídeo? Porque para eso va a depender mucho del tiempo que tarda en generarla. Porque a una resolución pequeñita, lógicamente, tarda menos que a una resolución grande. Lógico, ¿no? Para esto no he venido, para explicar esto, pero ya os podéis imaginar, ¿no? Entonces tarda mucho más la resolución grande, ¿no? También es verdad que actualmente hay motores como Unreal Engine que este trabajo lo hacen en tiempo real. Has hecho la escena, le das y te lo hace en tiempo real. He puesto un asterisco. Si te lo hace en tiempo real, si tienes una buena máquina con una buena tarjeta gráfica. Si no, no va tan en tiempo real, ¿eh? Va un poco más a saltos. Pero digo, por eso le he puesto el asterisco, digo, cada vez que pongo un asterisco, digo, acuérdate que tienes que decir algo, ¿eh? Yo he visto funcionar Unreal con tarjetas gráficas RTX 4000 y aquello es... O sea, le das y hace plan y ya está el render. Y te vas moviendo y tal, y es fantástico. Pero hace falta una tarjeta gráfica que vale un poquito de dinero, ¿vale? Vale. Postproducción. Un poquito, que es el último paso. Ya hemos renderizado. Y, ¿perdón? No, todo bien. Ah, vale, perfecto. En postproducción, al final, que es el último paso, una vez que hemos terminado el render, ya sería programas externos, ¿no? En este apartado voy a englobar además dos conceptos que se suelen confundir: el retoque fotográfico y la postproducción digital, que puede parecer lo mismo, pero no lo es. El error suele provenir en que utilizamos unas herramientas para hacer lo que es mejor hacer en otras. Es el ejemplo, la teoría de la llave inglesa y el martillo, que digo yo siempre. Tú puedes clavar un clavo con una llave inglesa. Es cierto, si le pegas muy fuerte, yo los he clavado, ¿eh? Y también puedes soltar una tuerca con un martillo. Le empiezas a dar golpes y la sueltas. Pero no es la herramienta más adecuada, ¿verdad? Coincidiréis conmigo que lo mejor es para clavar un clavo un martillo y para soltar una tuerca una llave, ¿vale? Pero es que a veces eso se confunde. Entonces, y mucha gente tiende a confundirlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El retoque fotográfico es, una vez que hemos terminado un render, queremos añadir cosas. Personas, fondos, elementos como árboles que queremos poner de fondo, ¿vale? O en primer plano. La herramienta principal que se utiliza para esto es el Photoshop. Mira, os voy a enseñar un trabajo que es muy feo, pero que lo hice con mi amigo Neil Campedrich, un artista 3D que además es profesor también en los máster con nosotros. Nos encargaron esto, que es un edificio que, bueno, pues le habían hecho aquí estas pintadas y todo esto, y querían hacer un 3D porque iban a hacer un centro comercial aprovechando esa zona. Claro, ya os podéis imaginar que aquí, pues con toda esta mierda que había por aquí, pues había que ir borrando por aquí. Bueno, hicimos un trabajo. No, ahora azul, vale. Esto es todo. Hicimos un 3D de base, pero luego es Photoshop y Photoshop y Photoshop y muchísimo Photoshop. Esto se llama retoque fotográfico. Y está ideal, ¿eh? Está muy bien. Pero no hay que confundirlo. Esto se hace con Photoshop. No hay que confundirlo. Este también es otro ejemplo, que es un trabajo mío, en el cual también utilizo Photoshop. ¿Para qué? Para que en este solar, que no hay un edificio, pues he hecho en 3D este edificio y lo que lo he plantado es aquí. ¿Y para qué necesitaba el Photoshop? Pues si os fijáis aquí, para poner estas personas que están por delante, para que recortar con el coche el edificio, para que el edificio tenga escaparates. Es decir, para una serie de cosas se utiliza el Photoshop. Esto está muy bien. Y esto es retoque fotográfico. Tengo que borrar la grúa esta que tengo aquí, que si no se ve la grúa por ahí detrás no apetece, ¿vale? Esto es retoque fotográfico, ¿vale? Pero en cambio la postproducción es otra cosa. La postproducción, en cambio, nos sirve para ajustar la imagen final a una renderizada. No voy a borrar nada ni voy a quitar nada. Puedo sustituir cosas, por ejemplo, o cambiar un material. Se utiliza para tocar la exposición, la saturación, el contraste, añadir efectos. Muy importante para hacer postproducción correctamente, utilizar un flujo de trabajo de 32 bits. Y yo el programa que utilizo de referencia es Adobe After Effects para hacer esto. Tiene además la ventaja que si trabajamos con Adobe After Effects, aunque sea para hacer imágenes estéticas, nos prepara para futuros trabajos de animación. Y hay otros programas también muy interesantes, como son Nuke y Fusion, aunque ya son licencias un poquito más caras, pero en principio After Effects es un programa fantástico para hacer esto. ¿Qué te permite hacer? Pues, por ejemplo, esto. Esto es una imagen que se me ha quedado sobreexpuesta
y lo que he hecho es ponerla bien gracias a esto. Esto es una imagen mía de unas cerezas. Y entonces lo que he hecho bien es ponerla bien y ajustarla para que se vea correctamente. Esto es postproducción. Lo otro es retoque fotográfico. Así que si ya te he convencido para que te dediques a la visualización 3D, pues te voy a dar unos consejos, ¿vale? Si te parece bien. Si hasta ahora, si Claro. ya lo tenéis claro, te voy a dar los consejos. Oye, me dijeron hora y media y mira que voy bien, ¿eh? Vamos, Entonces, vamos en por principio, partes. Aquí podemos estar. en, pri- en principio, no, es que sí, no, te he acostumbrado a hablar en sitios y dar clases y suelo clavar todo bien porque hago un ensayo previo, lógicamente, ¿no? Para todo esto, ¿no? De los tiempos. Vale. Si quieres dedicarte a la visualización 3D y te he convencido, te voy a dar unos consejos. La teoría del tren. Un tren necesita dos raíles para avanzar. Tú, en esta industria, también. Son la creatividad y la técnica. Uno es inútil sin el otro. Necesitamos los dos. Tienes que ser creativo, me parece muy bien, esto es estupendo, lo tienes que ser, y tienes que ser técnico, porque también tienes que saber cómo plasmar esa creatividad en tu proyecto. Y los dos tienen que funcionar. Si no tienes creatividad, te dedicas como yo a enseñar. ¿Eh? Porque, porque no te queda otra. Porque al final dices, a ver, si yo no tengo creatividad, bueno, oye, en esta vida lo mejor que tienes que hacer es saber hasta dónde llegas. No vaya a ser que te creas el tío más creativo del mundo y eres un zote. Entonces al final, oye, oiga, pues eso, a ver, que tiene que haber de todo. Si eres feo, no pasa nada, pero oye, que lo sepas, por lo menos, para que no te vayas luciendo por ahí. Entonces al final, esto hay que tenerlo claro, ¿no? Es decir, la creatividad es una aptitud. Es que ¿cómo explico esto? No se aprende. ¿Se tiene o no se tiene? ¿Tú eres un tío creativo? Tío, eres una persona que te gusta hacer. Porque si no, al final lo podemos entrenar, esa creatividad. Pero al final, ¿sabéis lo que es, ¿sabéis lo que es entrenar la creatividad? Lo que he dicho antes, hacer homenajes. Ves lo que ha hecho uno y lo copias. Eso no es creatividad, ¿eh? Eso es saber copiar muy bien, ¿eh? Ojo, a los chinos les va de cine con eso, ¿eh? Pero te quiero decir que al final la clave es esa, ¿no? La creatividad. Yo creo que vosotros la tenéis, porque estáis estudiando arquitectura. Y para estudiar arquitectura hay que tener mucha creatividad. Y vosotros sé que la tenéis. Entonces, al final ya me he quedado tranquilo. La técnica es un conocimiento. Aptitudes y conocimientos en la vida. ¿Vale? Lo podemos adquirir. El conocimiento sí que se puede adquirir. Siempre, todo el mundo. Unos tardaremos 2 días y otros tardarán 2 años. Pero los conocimientos los podemos adquirir todos. La creatividad, ya te digo, que viene de serie. Si no tienes creatividad, le tienes que reclamar a tus padres. Pero la técnica sí se puede perfectamente, se puede entrenar. Ahora ya te digo, a algunos costará más, a otros costará menos. Yo, aparte como hobby, tengo el de tocar el bajo eléctrico y soy malísimo. Pero malísimo. ¿Sabéis por qué soy muy malo? Porque no le meto horas y bueno, pues ya, pero pues soy muy malo, soy muy malo. Toco 3 canciones y nada. Pero al final quiero que entendáis eso. ¿Por qué no estoy entrenando lo suficiente? Pues bueno, un día cojo una horita, otro día otras 2 horitas, esta semana no hago nada, ¿vale? Entonces, es un poquito eso. Pero los conocimientos sí se pueden, perfectamente. Los podemos adquirir perfectamente. Pero para eso tenemos que diseñar una ruta formativa. La ruta formativa. En este trabajo nunca se deja de aprender. Es una profesión muy reciente y los avances tecnológicos son constantes y eso significa que debemos estar en un proceso de formación continua. Yo aquí donde me veis, este año me he matriculado en Historia. Siempre quiero aprender. Me he matriculado en la universidad. Oye, estoy sacando muy buenas notas, ¿eh? Ojo. ¿Y por qué? Porque me gusta. ¿Qué tiene que ver con mi trabajo? Sí, una ideita tengo para ir a hacer alguna cosita de reconstrucción y alguna cosa así. Me apetece. Entonces, no ocupa lugar esto. No ocupa. No. El saber, decía mi madre, que no ocupaba lugar y tenía toda la razón. Aprende. Siempre, hoy me aprendo este software, hoy me aprendo esto. Siempre hay cosas interesantes para aprender. Ojo, ahora está pensando uno, joder, pues si nos ha dicho este tío 50 programas, como me tenga que aprender todos, verás tú. Hombre, a ver, hay que ir poco a poco, ¿eh? No se llega delantero del Real Madrid en 2 días, ¿eh? Poco a poco. Lo que hay que hacer es empezar a crear unas bases sólidas, una ruta formativa y luego seguir creciendo. Por ejemplo, la primera estación, que es un poquito, nuestros másteres están dedicados a crear esa primera estación. Hay que aprender, para empezar a hacer 3D como básico, programas de CAD como AutoCAD y Revit, software de modelado 3D, 3D Max,
o Revit también lo incluyo en los dos, un motor de render sencillo, uno de los dos, o Corona o V-Ray, cualquiera de los dos, sencillo, Corona es más sencillo, V-Ray un poquito más potente, utilidades de assets, aprenderlas cómo funcionan. Esto es un aprendizaje sencillo, ¿eh? Estamos hablando de un aprendizaje, estos másteres son de 100 horas aproximadamente. Retoque fotográfico, Adobe Photoshop, para lo que hemos dicho antes. Estudiar composición, iluminación y color, importante. Luego vais a tener por ahí a Ciro Sanino, que es colega mío de formaciones, que hacemos los dos workshops juntos, y él se dedica a esta parte y yo a la parte más técnica. Y luego calcular también bien si os queréis dedicar a esto vuestros costes de trabajo. Esto es importante desde el principio, ¿eh? Es decir, a ver, yo me quiero dedicar a esto, a ver, ¿cuánto cuesta esto? ¿Vale? Esto ya, en el momento que os dediquéis a esto, ya deja de ser un hobby y empieza a ser un oficio. Y tenemos que tener en cuenta que si es un oficio, tenemos que saber muy bien lo que nos cuesta todo. A partir de que consolidamos esto, vamos a empezar luego con cosas de modelado hard surface que son un poquito más complejas de hacer, un modelado más, por ejemplo, para modelar un ratón como este, por ejemplo, cosas así, ya es otra cosa. Programas de mapping avanzado, que el mapping es una cosa que, bueno, es para cómo se distribuyen las texturas dentro de un modelo. Materiales más avanzados, se puede hacer materiales hipercomplejos, como el que os he enseñado de mi alumno. Postproducción digital. Manejo avanzado del motor de render. El motor, os he dicho que es sencillo, pero tiene para hacer cosas complicadas, ¿eh? Muy complicadas. Animación 3D, que es una cosa muy importante, que yo también practico bastante. Luego os voy a enseñar un vídeo antes de despedirme. Y sistemas de partículas como Tyflow o como Phoenix, por ejemplo, para hacer fuego o agua. Esta sería una segunda estación. Una tercera estación del tren ese del 3D que hemos hablado antes, que tiene dos raíles. Herramientas de modelado paramétrico como Rayclone, que es una maravilla y te permite hacer barandillas, te permite cambiar un montón de cosas, te permite hacer modelado paramétrico, luego muy fácil de cambiar. Motores ya de render en tiempo real. Yo pasaría primero por los motores iniciales, por los motores offline, y luego me metería en un real. Ese es mi consejo. Programaciones de interactividad, blueprints dentro de un real. Una vez que conocemos un real, vamos a meternos a hacer esas interactividades. He puesto alguna otra como grabación de fotografía y vídeo con drones para luego poder integrar vídeos con drones. Por ejemplo, que esto es una auténtica maravilla y no lo hace mucha gente y es un conocimiento fantástico, ¿no? Y cada vez se está utilizando más. Y la cuarta estación, hay más, ¿eh? El tren no para, ¿eh? Pero bueno, lo he querido terminar así. Si habéis llegado hasta aquí, me imagino que ya a partir de aquí tomáis vosotros vuestras propias decisiones. Yo mi cuarta estación ha sido ponerme a aprender historia. Bueno, pues sí, porque como quiero hacer alguna cosa de reconstrucción histórica y tal, pues entonces me he puesto a estudiar historia. Entonces, en principio, si habéis llegado hasta aquí, ya tenéis claro vuestra ruta formativa. Ya tenéis claro. Todo lo que sea conocimientos va a aportar en vuestro trabajo. Clases de decoración, de diseño, gráfico, programación, todo aporta. Historia del arte, también, que es un tema que me interesa mucho. Cuanto más conocimientos tengáis, mejor será vuestro trabajo y estará mejor remunerado. Claro, esto también es importante. Si tú haces buenos trabajos, puedes cobrar muy bien por ellos. ¿Algún tip más que os voy a contar? Y ya termino con esto. Ir poco a poco sentando las bases de vuestro trabajo y no tengáis prisas en haceros ricos, que esto no es así como... ¿Vale? Si queréis haceros ricos, a la bolsa o invertís en bitcoins, ¿no? Yo no tengo ni idea qué es eso, pero bueno. Si os vais a dedicar profesionalmente a esto, necesitáis estudiar bien la parte económica. Oye, me voy a dedicar a esto, vale, pero tenéis que tener en cuenta muchas cosas. Falta muchísima cultura empresarial. Hace poco hicimos un taller de costos económicos en el 3D. Se apuntaron 30 y tantas personas y la gente alucinaba. Y decía, terminó el taller y a la semana me iban escribiendo alumnos y me decían, Iván, que ahora cobro el doble por mis trabajos. Digo, ya, si es que es muy fácil. O sea, tienes que analizar tus costos. No, decía uno, ¿cómo haces el presupuesto? Ve, a ver si ve la cámara. Hacía, ¿cómo haces el presupuesto de tu trabajo? Y hacía así. Y ponía así, decía, 5.000. Y a ver, vamos a ver, esto no es serio. Joder. Entonces decía, no, a ver, tiene que ser un poquito más serio todo esto. Es decir, a ver, tenéis que analizar costos. ¿Cuánto me cuesta esta estación de trabajo? ¿Qué amortización tiene? Eso es sencillo de hacer, ¿eh? Es una tabla de Excel, ¿eh? Pero hay que hacerlo. ¿Cuánto tiempo me va a costar? ¿Vale? Todo esto hay que entenderlo. Y una buena idea, lo que os he dicho antes de la creatividad y lo otro y lo técnico, es que te asocies con alguien que complemente tus carencias y tú las suyas. Oye, yo modelando, sí sé modelar, pero mira, este es muy bueno modelando. Y en cambio él poniendo materiales no es tan bueno como yo. Oye, primo, vamos a trabajar juntos. Esto es ideal. Y yo lo he hecho durante mucho tiempo. Y dije en una empresa que estábamos casi 25 personas trabajando. Y había gente especializada en cada área de ese workflow que habéis visto. Había gente que solo modelaba. Había gente que solo hacía la parte, por ejemplo, de iluminación y materiales. Había gente que se dedicaba
por ejemplo, hacer animación, había gente que hacía postproducción, ¿vale? Especializadas cada uno en un área. Esto es muy buena idea, porque si no nos convertimos en el hombre orquesta, que no está mal, pero hay que tenerlo en cuenta. En las redes vais a encontrar muy buenas comunidades. Hablamos Corona, que la llevo yo, hablamos Chaos, que la lleva Ricardo, que os pueden aportar mucho al aprender de otros profesionales. Son comunidades muy buenas, no tenéis que tener miedo a preguntar ni nada de esto. Y funciona muy bien, de verdad. Y la gente ayuda, ¿eh? La gente pide esa ayuda y, oye, ¿qué pasa esto? Y enseguida alguien te echa una mano, si estoy yo, si está Ricardo. Ser muy ordenados en vuestro trabajo. Tenemos al desorden, el desorden por naturaleza, ¿no? Y te encuentras un archivo que se llama definitivo 3 OK 2. Y dices tú, madre mía, madre mía, madre mía. A ver, Ahora vamos a sí, ver, esto tiene que ir un poco. No, vamos a ver si. A ver, ¿y qué diferencia entre el definitivo 3 final 2 con el definitivo final 2 3? No, lo que tienes que hacer es decir, oye, si has hecho otra versión de tu archivo, tendrá que ir archivada la anterior en una fecha anterior. ¿Vale? Y tendrá que. Esto es muy lógico, pero tienes que ser ordenado. ¿Por qué? Yo siempre digo la misma prueba. Si tú un trabajo tuyo lo coge otra persona y no tiene ni idea cómo está hecho, no eres ordenado. Vale, tú igual tendrás tu propio orden, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chaval, me ordenaba mi madre la habitación y no encontraba nada. Ah, yo cuando estaba desordenado lo encontraba todo, ¿eh? Pero tú entrabas y lo veías todo desordenado, pero para ti estaba ordenado. Pero tienes que tener un orden que también sirva para los demás, porque mañana puedes ir a trabajar en otro sitio y si eres un desastre, no lo vas a hacer bien. Invierte tiempo en tu portfolio. Es tu escaparate. Ahora os voy a enseñar el mío para que lo veáis. Es muy importante. Oye, voy haciéndome un portfolio para que si alguien me pregunta qué es lo que hago, cuál es mi trabajo, se lo pueda enseñar. Importante. En esta vida, nunca digas la frase, esto es muy fácil. No lo digáis nunca. ¿No habéis visto esas latas que pone abre fácil? Yo siempre que veo una lata de abre fácil, al final me la acabo cargando siempre. Porque me confío y digo, esto es fácil, tiro, plum, y me quedo con la niña en la mano. Digo, me cago con la leche. Digo, ya estamos. Entonces, cuando sabes que algo es complicado, lo haces con cuidado. Entonces, si tú dices, no, esto es fácil, no, no es fácil. De fácil no tiene nada. Esto es complicado. Y si yo desde el principio sé que es complicado, pondré mucha atención en ello. Entonces, esto es, yo creo que es fundamental. Esto es un consejo, no vale para 3D, vale para todo, ¿eh? Este lo regalo. Hala. Bueno, aquí termina la ponencia en principio. Y como os he dicho, os quería enseñar un momentito lo que os quería comentar de mi portfolio. Creo que se ve ahí, ¿no? ¿Vale? Este es el portfolio que yo tengo. Este señor soy yo, el de la foto. Y en principio es un portfolio creado en ArtStation en el cual, pues yo, por ejemplo, muestro las imágenes mías, muestro las imágenes también de mis alumnos para que gente que me pregunta, pues cosas que hacemos o qué cosas vemos en los cursos, pues en principio, pues le enseño esto. Mirad el lenguaje visual que tenemos aquí del general al detalle, a otro detalle, hasta el final. Estamos contando una historia visual. Entonces, esto, por ejemplo, me parece como muy interesante el hacerlo así, ¿no? Y bueno, pues aquí hay un montón de trabajos, si lo queréis mirar en ArtStation, Iván Zabalza González. Y por último, pues nada, os voy a poner a Tico A. No sé si se irá por los altavoces, no lo sé, pero esta es la última pieza que he hecho, es animación, esto ya es un poquito más complejo y ya pues es una piecita de solamente 2 minutos. Si no la podéis escuchar con sonido, buscadla Tico A, ¿vale? Seña Paula Tico A, la podéis encontrar ahí. Y bueno, es el último trabajo que he hecho de animación y bueno, pues espero que os guste. sí.
Bueno, pues nada, espero que os haya gustado, espero que os haya gustado mucho y nada. Bueno, Iván, de nuestra parte queremos agradecerte. Siempre será un placer tener un exponente tan experto en el tema. Una clave. ¿Perdón? Vamos a mostrarle un poco del público y a continuación, si te parece bien, vamos a realizar 3 preguntas que realizará parte del público, ya que, bien sincero, tocaste todos los temas posibles dentro del ámbito. Casi, casi faltó el videotutorial de instalación, pero Sí, bueno, sí. si te parece bien, pasaremos una ronda rápida de preguntas y respuestas. Perfecto, sí. Muy bien. Ok, chicos. Para los que sepan, contamos con código QR para que entren a la plataforma, realicen una pregunta. Pueden entrar tanto para hacer preguntas como para votar para las preguntas más populares. Y de acuerdo a eso se realizan las preguntas. Por el tiempo, pues, tenemos 3 preguntas, pero pues esperemos que sean 3 preguntas muy buenas. Un par de minutos, Iván, por favor. Vale, perfecto. Bien, ya llegaron un par de preguntas, por lo que vamos a continuar con esta sección. Primero, ¿qué se necesita para ser parte de Chaos Academy? Vale, la pregunta es, ¿cómo ser profesor de Chaos Academy? Me imagino. Sí, Sí, vale, en principio a mí, bueno, esto os lo puede explicar mejor quizás Ricardo Ortiz, porque a mí realmente, bueno, yo me certifiqué en Praga, porque él es parte de Chaos, de la organización de Chaos, y bueno, tenéis también ahí a Benjamín, que también es parte de Chaos, es de la organización de Chaos. Yo personalmente a mí me certifiqué como instructor primario en Praga, que es las oficinas centrales de Corona, y a partir de ahí ya, pues, bueno, pues después de un proceso lo que hice fue convertirme en instructor primario. Instructor primario es el máximo escalafón que tiene Corona para enseñar. Hay 4 personas en el mundo que tienen esa certificación y en principio pues yo lo conseguí así. Lo que te faculta el ser Chaos Academic Partner es que tú puedes hacer clases certificadas. Luego, aparte de eso, mis alumnos, por ejemplo, acceden a licencias educativas, por ejemplo, de Chaos. Entonces, por ejemplo, pues si hacen un curso conmigo, tienen una licencia educativa por un año, mientras se supone que se están formando en el motor. Pero la manera a mí, igual en otros casos es otro proceso. A mí, ellos mismos me lo ofrecieron, ¿no? Al estar certificado como instructor primario, los mismos de Chaos me lo ofrecieron el que fuese yo Chaos Academic Partner, con lo cual, pues bueno, ese fue en mi caso el proceso. En cualquier caso, que sepáis que sí que se puede hacer formación certificada, como os he dicho, nosotros tenemos un programa de certificación dentro de Corona Render y hay otros programas de certificación en mi red. Y bueno, pues es la manera de nosotros y nuestros alumnos, todas las formaciones que nosotros hacemos, todas son certificadas. ok, muchas gracias. También llega la pregunta de los cursos sobre los programas.
y dónde pueden encontrar más información sobre ellos. Sobre los programas. Sí, Sí, vale, vamos a ver. Los programas un poquito que os he, que os he definido todos. En principio, bueno, yo, si Benjamín me deja, no sé dónde está por ahí Benjamín, que me salude. Benjamín, yo si quieres el PDF te lo puedo mandar y se lo dejas a estos chicos, ¿vale? Para que le echen un vistazo, ¿eh? Y así lo puedan sí. repasar, porque ahí, como menciono la mayoría de los programas, pues ahí pueden buscar información. En principio, mira, para buscar información sobre los programas, pues lógicamente la página de Autodesk tiene, la página de Chaos Group también, que agrupa tanto a Corona como a Virrey. Y lo que te digo, en esos grupos que os he comentado antes, esas redes sociales que tienen, como te he comentado, que hablamos Corona, hablamos Chaos, que las podéis buscar dentro de Facebook, lo que hacemos es compartimos bastante información sobre el software, ¿no? Entonces, bueno, y publicamos los cursos que vamos a hacer y la formación que vamos a hacer. En principio ahí puedes encontrar bastante información. Y luego ya te digo, en el PDF, como voy a dejártelo, se lo voy a mandar a Benjamín, ahora que me escriba Benjamín y que me lo recuerde. Entonces, como se lo voy a mandar a Benjamín, que lo distribuya entre vosotros y ahí podéis ver todo el software que he mencionado, que yo es el que utilizo en mi flujo de trabajo y que, pues bueno, podéis buscar información pues con San Google fácilmente de cualquier programa. Ok, muchas gracias. Por último, nos preguntan, aproximadamente qué coste puede llegar a tener un render y qué tiempo aproximado lleva un trabajo. Sabía que me iban a hacer esta pregunta. Es que lo sabía. Lo sabía, sí, es que lo sabía. Bueno, vamos a ver. Los renders depende muchísimo. Normalmente, casi todo el mundo, llegados a este punto, te va a contestar esto. Depende, tal, y no te van a decir nunca nada. Yo lo que pasa es que, como soy un señor mayor, me da igual ya lo que digo, porque ya, pues digo, bueno, a mí, si digo alguna tontería, dirá, va, es que está muy mayor. Entonces, en principio, no pasa nada. Pero bueno, mira, depende mucho. A ver, depende de la complejidad del proyecto. Por ejemplo, si nosotros, yo te voy a hablar de temas, por ejemplo, en Europa, ¿no? Por ejemplo, diseñar un ambiente, por ejemplo, que es un trabajito sencillo, diseñar un ambiente, por ejemplo, voy a hablar en dólares, que me entendéis, voy a hablar en euros, pero la conversión es muy parecida, ¿no? Imaginaos, por ejemplo, un ambiente, un baño, que es un espacio cerrado en el cual un fabricante quiere vender, por ejemplo, un plato de ducha que te va a mandar, con una mampara, con un mueble de baño. Un trabajo así, que vas a hacer un par de vistas o tres, puedes cobrar en torno a los 300, $400 aproximadamente por ese trabajo. Eso es lo que se cobra aquí. Te hablo de precios de España, que posiblemente sea un rango medio en cuanto a lo que se cobra, porque luego es lo que se cobra en Estados Unidos, que se cobra mucho más, o por ejemplo en otros países de Europa, que se cobra también más. Pero no se cobra tampoco, en México se cobra un poquito menos, o sea, nosotros estamos ahí justo en medio. Nosotros somos latinoeuropeos, entonces bueno, estamos ahí en medio, ¿vale? Entonces, más o menos eso. Luego un edificio ya, por ejemplo, más complejo, que tengas que levantarlo y que tenga un trabajo. Vamos a hablar de un edificio, por ejemplo, imaginaos de un solar pequeñito de 20 viviendas que tenga, por ejemplo, 4 fachadas para ver. Se puede cobrar por un trabajo esos para hacer 3, 4 vistas, pues 1.500, $2.000, por ejemplo, si no es muy complejo, aproximadamente por un trabajo de esos, ¿eh? Yo hice un trabajo hace poco un poquito más complejo, que era un edificio bastante complejo además, uno de los últimos trabajos que he hecho comerciales, y por dentro se hacía una visita virtual de esas tipo las que os he explicado de Unreal, pero lo hicimos con un software que se llama La Llama. Yo por ese trabajo cobré 12.000 euros, exactamente. Entonces, los $12.000, vale, para que entendáis. Y un vídeo, por ejemplo, como el que habéis visto ahora, por ejemplo, ese habéis visto ese interior, pues puede andar un costo, por ejemplo, de entre 5.000 y 6.000 dólares aproximadamente. Ya veis que la mayoría de la gente nunca os va a decir cuánto cobra, pero yo os lo digo porque no tengo ningún problema. Sí, pero depende mucho del proyecto, porque alguien dirá, no. ¿Por qué? Porque el error parte, yo os he puesto ejemplos de trabajos concretos. El error parte del que alguien te diga cuánto se cobra por imagen. Depende. Si pongo un fondo blanco, pues ¿cuánto puedo cobrar? Pues un peso, ¿no? Claro, pero porque depende. ¿Cómo hay que tarificar el precio? Todas esas ideas que hay por ahí de se cobra tanto por imagen. No. Mirad, el 3D no es un producto, es un servicio. Es decir, no, ¿sabéis por qué no es un producto? Porque yo, si un día no tengo trabajo, yo no puedo ir a hacer 3Ds para venderlos al día siguiente. No, no puedo, que no se puede.
sea, o sea, tenéis que entender que es un servicio. ¿Sabéis cómo se tarifican los servicios? Por horas. Si una persona va a limpiar un sitio, limpia 5 horas y cobra 5 horas. Si una persona, o sea, todo se calcula por horas. Las cosas se calculan. Aunque tú al final al cliente le digas, mira, por esta imagen te cobro, imagínate, $200. Pero tú antes has tenido que sacar un cálculo de cuántas horas te va a costar hacer esa imagen. Y si te cuesta 8 horas serán $200 y si te cuestan 16 horas tendrá que ser $400. Eso es un trabajo interno que tú tienes que hacer. Por lo que te digo, porque el 3D es un servicio, no es un producto. La diferencia entre el producto y el servicio es que yo, por ejemplo, yo no puedo, venga, voy a hacer 3D hoy toda la noche. ¿Para quién? No sé, ya se los venderé. No, es un trabajo que se hace on demand. Es decir, yo te encargo esto y tú me haces esto. Entonces, como es un trabajo exclusivo para cada cosa, ya no puede ser un producto, sino que tiene que ser un servicio, aunque se disfrace de producto. ¿Esto entendido cómo Sí, funciona? realmente agradecemos esta exponencia muy completa y pues nada, como ya lo mencioné, un placer haber tenido un exponente tan apasionado por su campo, por lo que pasaremos al cierre de la conferencia. Bueno, pues Es, muchísimas gracias. un aplauso, por favor. Bueno, a continuación, el arquitecto Marcial dará una constancia virtual que le haremos llegar de forma presencial hasta allá, al exponente Iván Zabalza González. Hola, hola Iván, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy Marcial Álvarez, el jefe del programa de arquitectura de aquí de la FES Acatlán de la UNAM, Encantado. y estoy aquí para ofrecerte un reconocimiento por tu labor, por compartir conocimiento que la verdad es que es impresionante. Y algo que creo que sí se tiene que decir ahorita sobre que hablaban de los costos, los tiempos, la calidad, muchachos. Sí. O sea, para Iván se le hace ya natural la calidad, por eso no la menciona. Pero cualquiera persona que quiera cobrar bien, tiene que entregar buena calidad. Entonces, como la conferencia que acabamos de tener, que es de altísima calidad, y por eso nos deja este sabor gratísimo de boca. Bueno, voy a leer el reconocimiento, Iván, por favor, para que te haremos llegar en respuesta a cuando le mandes el PDF a Sí, Benjamín. ya me ha escrito, ya me lo ha pedido. Benjamín Ok. es muy eficaz, ¿eh? Sí. Lo conozco desde muy jovencito y siempre muy trabajador, muy Sí. comprometido. Y bueno, la División de Diseño y Edificación a través del programa de arquitectura otorga el presente reconocimiento a Iván Zabalza González por su participación como ponente en la conferencia La visualización de la arquitectónica como área profesional de la arquitectura, dentro del marco de la Semana de Arquitectura 2023, docencia y herramientas digitales en la arquitectura, que se realiza en el Auditorio Miguel de la Torre de esta Facultad de Estudios Superiores Acatlán, donde por mi raza hablará el espíritu, en Santa Cruz, Acatlán, Estado de México, al 16 de marzo de 2023. Lo firma el maestro Rubén Juárez Santana, que es el jefe de la división, y tu servidor Marcial Álvarez Delgado, jefe del programa de arquitectura. Y antes de que se vayan, muchachos, yo quisiera compartir con Iván y con ustedes un Goya. México, Pumas, Universidad. Go. Universidad. Muchas gracias, Luis. Y damos por concluida esta interesantísima conferencia y nos invitamos a la siguiente, que ahora es el set con Ciro Sanil. Muchísimas gracias, señor. Muchas gracias. Os dejo en buenas manos. Os dejo en muy buenas manos con Ciro. Lo veréis. Javín. Saludos. Muchas gracias, señor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.